En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 4 de febrero de 2026. Reaparecía José Luis Rodríguez Zapatero y algunos dirán, con buen criterio, ¿ya está detenido? Pues no, incomprensiblemente. Aunque quizá, bueno, con lo que les vamos a contar, pues entendemos el por qué este tipo estaba ayer en un acto. Reaparecía. Campaña por Aragón no, pero por fin volvía a salir José Luis Rodríguez Zapatero. Ya saben que le gusta mucho ir dando lecciones de moral. Es cierto que con mal aspecto. Tendría que tener un aspecto todavía peor. Pero bueno, llegaba a ese acto y, por supuesto, hombre, pues no le preguntaban sobre la alianza de civilizaciones y todas estas estupideces que va diciendo por ahí, por las que supuestamente le pagan 450.000 euros. Que sepamos, su amiguito Julio Martínez, detenido. Lo que les estamos contando esta semana. Esa información que la empresa de su amigo detenido y relacionado con el rescate de Plus Ultra por, entre otras cosas, blanqueo de capitales, tenía dos clientes, Zapatero y Las Niñas. 450.000 euros se llevó Zapatero. Bueno, le preguntaban al respecto de Plus Ultra y esto es lo que decía. Realizo mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está, como he explicado en algún medio, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad. Y nada tiene que ver con lo que usted pregunta. Con los 75.000 euros anuales de Muchas la gracias. empresa de Julio Martínez. Bueno, he visto que se han publicado muchas cosas, pero yo he reconocido y no tengo ningún problema. Solo faltaría, ¿no? ¿En qué Sí. consistió la supuesta Sí, mediación sí. para el rescate con Plus Ultra? No, ninguna, cero. Cero absoluto. Cero absoluto, decía Zapatero. Hombre, absoluto cero, no. 450.000 que sepamos. Pero es que hoy publicaba el diario El Mundo, porque la cronología importa y mucho para entender desde cuándo este tipo está robando dinero. Zapatero empezó a cobrar por sus asesorías globales tras justo el giro de Sánchez con Delcy y con Maduro. Hay que tener en cuenta que la primera reunión de Zapatero con Delcy Rodríguez fue el 2 de diciembre del año 2015. 2 de diciembre de 2015. También fue, en este caso, el 17 de mayo de 2016, cuando el chavismo involucra a Zapatero en lo que llamaron la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas. Bueno, este era un rollo bolivariano que se inventaron pues, para estas cosas de quedar bien de cara a la galería. Fue ahí cuando además se rompe, digamos, la relación con Felipe González, que dice, a ver, que Felipe González será muchas cosas, tonto no. Dice, esta de reparación por las víctimas tiene poco. De reparación por la cuenta corriente de Zapatero y de sus hijas sí, pero de las víctimas tenía poco. En agosto, el 17 de agosto de 2018, esto de Zapatero lleva mucho tiempo sonando, estalla el primer escándalo. Y es que el ex vicepresidente Rafael Ramírez, que era pues, uno de los zares del petróleo con Hugo Chávez, acusó a Zapatero por representar a unos españoles de apellido Cortina que han recibido el contrato de un proyecto de la faja petrolera. El dirigente chavista señaló a Alfonso Cortina al frente de una compañía petrolera llamada Inversiones Petroleras Iberoamericanas, a la que se le concedió en 2017 la explotación del bloque Junín 10 en la faja del Orinoco, según las investigaciones del Parlamento venezolano. Bueno, pues este tipo lo que dijo es que Zapatero usaba en sus viajes aviones Falcon, propiedad de PDVSA, que luego, claro, cuando salió Aldama, dijo, no, pues este está en mi avión, yo he ido con él en el avión. Esto Zapatero no lo ha desmentido, igual que tampoco ha desmentido que haya cobrado. ¿Qué ocurre? Que luego ya Juan Guaidó. Entonces aparece Juan Guaidó y ahí, pues, ya saben, el gobierno español decía, sí, este es el presidente. Y luego, pues ya no. Pero acuérdense ustedes de Guaidó. ¿Cuándo se hacen amiguitos de pronto Zapatero y Pedro Sánchez? Porque no hay que olvidar que Zapatero, su candidato, no era Sánchez. Él apoyó a Susana Díaz. Justo cuando empieza a hacerse amiguito de Sánchez es cuando el gobierno español cambia en relación a la política internacional y a la política en relación a Venezuela. ¿Casualidad?
Pues no lo creo. Ahí hacen las paces tanto Zapatero como también Pedro Sánchez para, digamos, dejar esa controversia que había, porque es que la campaña que hizo Zapatero por Susana Díaz, claro, se nos olvida, pero fue muy activa. O sea, no, yo pongo a esta, que a esta la voy a controlar. Luego salió Sánchez y dijo, bueno, pues lo voy a controlar también, porque vaya usted a saber que tiene Zapatero de Pedro Sánchez. En el último trimestre de 2019 es cuando Víctor de Aldama comienza a preparar su desembarco en Venezuela. Jorge Rodríguez, entonces principal negociador de Maduro y hoy uno de los hombres fuertes del régimen, un régimen que, por cierto, está haciendo todo lo que dice Estados Unidos. Aquí no van a decirnos lo que tenemos que hacer. Pues mira, usted va a hacer una amnistía. Vale, sí. Va a cerrarme el helicoide, que es donde tortura a los presos políticos, no retenidos, presos políticos. Y del sí, que juraba el cargo con este tipo, que es su hermano. O sea, una cosa delirante. Bueno, pues es ahí cuando, como digo, empieza esa relación de Víctor de Aldama con Venezuela, a la que luego, posteriormente, con las informaciones que hemos ido conociendo, es a través de Víctor de Aldama, como también Zapatero, por lo que nos ha contado el comisionista o empresario, según como lo quieran ustedes llamar, nos ha ido desvelando. Es decir, no que Zapatero involucrado, no, involucradísimo. Paces con Pedro Sánchez y empieza ese giro del gobierno español. Claro, ahora encajan ese rompecabezas, pues todas las piezas. Que ya sueltas pintaban mal. Claro, cuando uno las pone en conjunto, la pregunta es, ¿por qué no lo han detenido ya? ¿Cuándo lo van a detener? Para comprender esto, necesitamos, pues, encajar las razones. La primera de ellas la publica hoy Voz Populi, en exclusiva, y es que un soplo procedente del entorno judicial de la Audiencia Nacional alertó al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero de que la UDEF tenía los ojos puestos en la compañía Plus Ultra. Este chivatazo pudo haber llegado a los investigados, entre los que se encuentra el empresario Julio Martínez, que es el amigo íntimo de Zapatero, el que le pagaba a Zapatero, que justo días antes de que se registrara la sede de la empresa y de que se llevasen a cabo las correspondientes detenciones, se citaba con Zapatero esa fotografía que se hizo tan viral, que publicó Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate. Claro, ¿este soplo qué es lo que les permitió? Pues borrar mensajes y correos electrónicos. 72 horas antes de que fuese detenido, ahí estaba Zapatero con este tipo. ¿Hablando de qué? Pues ya se lo pueden ustedes imaginar. Fuentes consultadas apuntan a que pudo ser durante esa cita cuando el expresidente hizo uso de la información privilegiada que le fue trasladada de algún contacto judicial próximo a la Audiencia Nacional para advertir a su amigo de que la compañía, que 4 años antes había recibido 53 millones de euros, y esto lo hemos pagado nosotros, estaba siendo investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Zapatero ya ha dicho que, oye, yo esto no lo sabía. Mi Julio, ¿y ahora qué va a ser de las niñas? De What the Fab, que se llamaba así la empresa. ¿De qué van a vivir? Bueno, pues con todo el trinque que lleva Zapatero, tienen para numerosas generaciones. Pero es que además hay otro componente. Claro, al final, supongamos que uno está muy metido y pues, se entera un poco del asunto. Llevamos escuchando UCO, pues ya 2 años. La UCO. Y de repente, estalla el caso Plus Ultra y no es la UCO, es la UDEF, que es Policía Nacional. Uy, qué raro, ¿no? Porque ahora de repente sale la UDEF solo con este caso. Claro, uno podría decir, no, qué casualidad. O, por el contrario, saber por qué. Bueno, pues esto nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez, que para entender la pieza clave, digamos, de todo este rompecabezas, y sobre todo la pregunta de ¿cuándo van a detenerlo? Porque tengan ustedes por seguro que si no hubiese sido la UDEF, Zapatero ya estaría detenido. Desde hace semanas. ¿Esto quiere decir que no lo van a detener? No. Pero la razón por la que sigue en libertad a día de hoy es esa. Es esa. Para entenderlo, hay que buscar el nombre de Segundo Martínez.
Y algunos dirán, más personajes, más personajes. Y este, muy importante. ¿Quién es Segundo Martínez? Segundo Martínez, pues es un tipo que inició su carrera en la policía, con la lucha contra ETA, que bueno, pues le promovió para ascender rápidamente hasta llegar a la Jefatura Superior de Castilla y León. Aunque no fue hasta el año 2004 que el nombre de Segundo Martínez comenzó a ser conocido por el entorno político. Fue entonces cuando Zapatero lo nombró jefe de seguridad de presidencia del gobierno. Fue en un contexto en el que el entonces líder socialista quiso rodearse de personas de su entorno más cercano y cobró importancia la delegación castellano-leonesa de los socialistas. Segundo Martínez, que es comisario principal jubilado desde 2017, ya que, bueno, pues tras la llegada al poder de Mariano Rajoy, pues lo cargaron. A este, menos mal que sí, luego no limpiaron la cloaca, a este sí. Pues bueno, este tipo se supone que ya me he jubilado y se ha acabado. De eso nada. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, por Miguel Ángel Pérez, siguen influyendo en el ministerio de Fernando Grande Marlaska hasta el punto que Segundo Martínez fue el ideólogo de la purga que éste llevó a cabo cuando llegó a Interior en 2018. Y fue ahí cuando comenzó a colocar personas afines a la PSOE en los altos cargos de la Policía Nacional, destituyendo a más de una decena de personas sobre las que se tenía sospechas de no ser afines a la causa socialista. Además de que este tipo a día de hoy sigue susurrando los oídos de los actuales dirigentes del Ministerio del Interior, también hay que tener en cuenta que Segundo Martínez seguiría estando en activo y cobrando de la tecnológica china Huawei. Anda, claro, y tanto. Que consiguió contratos públicos adjudicados por el gobierno de Pedro Sánchez para nada más y nada menos que conservar los documentos y audios del espionaje policial. La cloaca de la PSOE en la Policía Nacional, diciendo este caso nosotros. Julio, claro, ¿qué vamos a hacer contigo? Pues te tenemos que detener, porque es que esto es imposible. Pero ¿y Zapatero? Ya tendría que estar detenido. ¿Por qué no lo está? Porque, desafortunadamente, cuando se produjo ese cambio de gobierno tras la época de Zapatero, el gobierno de Mariano Rajoy no limpió las cloacas policiales. Pero es que Aznar tampoco. Ahí tienen ustedes el 11M. Ahí están. Y por eso hoy Zapatero sigue en libertad, incomprensiblemente. Entonces imagínense un ciudadano común que de repente llega a Hacienda y dice, oye, un momento, tú has cobrado 450.000 euros de una empresa que no tiene empleados, cuyo dueño ha sido detenido por supuestamente blanqueo de capitales, que se benefició de un rescate plus ultra de 53 millones de euros, te paga a ti 450.000 y a las niñas. Y dices, concepto, consultoría. A ver, ven aquí, Julio. ¿Qué quieres saber? Entonces llega Julio, supongo que mientras hacen footing, dicen, José Luis, asesórame. Y Zapatero, pues no sé, le cuenta, la tierra pertenece al viento. Este tipo de frases que dejaba para el recuerdo. Dicen, ay, qué bien, qué asesor tan bueno, 450.000. Y no está detenido. ¿Las razones? Pues como digo, ese soplo por parte de la Audiencia Nacional y el papel de la Policía Nacional, de la UDEF, que las cloacas de la PSOE dijeron esto nosotros. Si hubiese sido la Guardia Civil, ya estaría ahora mismo en prisión. Es el país en el que vivimos. Claro, a partir de ahí, pues luego pues tenemos la red ferroviaria como la tenemos, los servicios como los tenemos, pues un país en descomposición, que es imposible que funcione. También le preguntaban a Zapatero sobre Venezuela. Claro, intentaba decir que estoy muy contento con este cambio. Contento no está porque se le ha acabado el chollo y además Estados Unidos, como nos contaba aquí David Alandete, lo tiene en el punto de mira. Esto decía. Del gobierno es que hay un nuevo momento, una gran esperanza para Venezuela. Y creo que eso lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas. También, sí, este es un momento y una oportunidad para que mucha de la tarea que yo he realizado se vaya conociendo más
se vaya conociendo más. Y tanto que se va a conocer la tarea que ha realizado Zapatero. Porque esto es solo el principio. En realidad su temor es que conozcamos su tarea muchísimo más. Pero por supuesto que va a ocurrir. Tiene ese aspecto desmejorado de Zapatero que es que, insisto, tendría que estar ya detenido. Y la pregunta es, ¿cuándo lo van a detener? ¿O tiene tanto poder la cloaca policial de la PSOE y este tipo se va a ir de rositas? Esperemos más pronto que tarde poder hacer un especial Zapatero por fin detenido. Y el machaca que tiene en Moncloa, es decir, Pedro Sánchez, pues bueno, ya saben que está diciendo todo, ¿no? Va por ahí, entonces pues también se ha insultado un rato con Elon Musk y tal, y dices, bueno, pero eso es una cortina de humo. Sí, pues sí, no vamos ni a hablar del tema. Elon Musk se parte de risa pues del pringado de Pedro Sánchez, que es un pringado por mucho que sea presidente del gobierno. Eso sí, lo que pasa es que luego hay otras cuestiones como la regularización masiva de inmigrantes, como la cuestión de las redes sociales, o como la cuestión de la educación, que dices, hombre, ¿para qué hablemos de eso? Es que como no vas a hablar de eso, que es un tipo que quiere acabar con la educación privada. Ya lo escuchábamos con las universidades, pero es que ahora viene la formación profesional. Esto decía Pedro Sánchez. Igual que hicimos con las universidades. Nosotros no rechazamos que haya universidades privadas. Lo que rechazamos es que algunas, bajo el manto de las universidades privadas, se hayan convertido en chiringuitos donde solamente se dan diplomas sin ningún tipo de calidad formativa. Por tanto, igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes para los alumnos y alumnas de la formación profesional. Claro, que donde esté el currículum de Santos C, que está por ahí emborrachándose en su pueblo, en el casino y tal, publicado en el Español, un reportaje sobre la vida post-prisión, aunque va a volver pronto Santos Cerdán, y luego, claro, como comparando con el nivel de Santos C, Coldo. Pues claro, es que esto... Ay, los españoles que no me estudian bien. No estamos en contra de las universidades privadas. Hombre, y tanto que no. De hecho, a su hija la mete en una universidad privada. Igual que Pablo Iglesias e Irene Montero con los niños, ¿eh? Porque esto de lo público, para ti, ¿eh? Sanidad privada para mí, pública para ti. Transporte, el autobús, tú, ¿eh? Tú, la bicicleta, como los campesinos chinos. Claro, dices una cosa. Y mira qué modernos somos, vamos en bici. Pero ¿cómo va a ser esto moderno? Es un retroceso. Con estas imágenes que salen, que además ahora que es época de invierno que hace frío, las sudaderas de frío en Collection están en descuento. Aprovecho para meter la cuña. Siempre salen estas imágenes que hay gente que, pues, en fin, que no le da. Entonces sale Ámsterdam nevando, frío que pela y todos en bici. Y dicen, ¡ay, míralos! ¿Míralos qué? ¿Qué barbarie es esa? Pobrecitos. Pero eso para ti. Ella es el coche oficial. Cuando no, el avioncito. Eso para vosotros. Pero es que ser progre no es fácil. Uno se lo tiene que permitir. Y poder permitírselo, pues necesitas tener mucho dinero para decir una cosa y hacer todo lo contrario. Pues lo que hace Sánchez. Mi hija a estos chiringuitos que llamo yo. Tus hijos al público. Que ya me encargaré yo de que reciban toda la propaganda para destrozarles el cerebro. La sanidad, yo la privada. Tú ahí, a la lista de espera. Transporte. Tienes que coger el autobús. Tienes que meterte como una sardina en el metro. Eso tú, claro. La huella de carbono. Bueno, pues esto, dicen, cortina de humo, están sacando muchas. Pero que no es que estén sacando, es que luego esto se hace. Es que esto luego se hace. Que cortina de humo, cuando nos van a traer 2 millones de inmigrantes más en un plazo muy reducido, pues hombre, cortina de humo, caray con la cortina de humo. Igual que muchos dicen, no son los conejos de la chistera que va sacando Sánchez, ya, pero es que el conejo muerde, ¿eh? Es que muerde. Pero bueno, ya que Pedro dice que lo que se necesita
es tener garantías de calidad. Hay que recordar la calidad de su propia mujer, que también quién podría contar con ese currículum. Currículum de Begoña. Bueno, fue modelo de lencería. No sabemos el sexo, pero fue modelo de lencería. No sé si para hombres o para mujeres, esto ha quedado ahí en duda. Y luego, ya fue progresando, fue contable de los prostíbulos de su padre, del nivel de Begoña, y luego se hizo catedrática, claro. Y nos dejó muestras de calidad. Hoy queremos conversar sobre perdonad. ¿Tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación. A ver si me sale ahora. Mi restaurante lo que hace es... Nosotros siempre nos gusta hablar de ese triple win, es decir, gana la empresa, ganan los usuarios y gana el mundo. Y llegado a este punto, me gustaría que hiciéramos ahora una reflexión y que nos hiciéramos dos preguntas. ¿Cuál es la intención transformadora que tiene mi empresa? ¿Qué intención? La intención real, es decir, ¿cómo se definiría tu empresa en relación con el impacto positivo que genera para el mundo? Si somos capaces de responder a estas preguntas, somos capaces de avanzar hacia ese impacto social ligado con nuestro negocio. Y hay algunos, que los de ultraderecha son terribles, que no se creen que Google le ponga pasta. Pero hombre, ¿cómo no va a venir Google a decir, oye, por favor, un momento? Nos han dicho que en Madrid hay una cabeza privilegiada, que bueno, vale, si es casualidad que sea la mujer del presidente del gobierno. Yo hasta le pongo pasta para la cátedra. Telefónica, Indra. Bulos, bulos. Hablaba de la intención real. Bueno, la intención real de la PSOE en realidad es la de siempre. El crimen, la estafa, la corrupción y la miseria. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí expectante. A ver cuándo detienen a Zapatero de una maldita vez. Pues sí, porque con todos los indicios que tenemos encima de la mesa, la cuestión esta ahora es por qué no detienen a José Luis Rodríguez Zapatero. Es una cosa bastante llamativa, la verdad. De hecho, ahora conectaremos con Miguel Ángel Pérez, porque Segundo Martínez, Cloaca, nombre clave, UDEF, sí, señor. Policía Nacional, ahí está todo, más lo que conocimos hoy que publica Voz Populi. Pero bueno, vamos con... que esto por mucho que dices, oye, sí, pero la red ferroviaria sigue como está y se mantiene la huelga de esos sindicatos ferroviarios lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Efectivamente, justo después de las elecciones del 8F en Aragón. Que haremos especial. Haremos especial, por supuesto. Sí, aquí estaremos. Sí. A las 8 de la tarde, este domingo, desde el estudio por primera vez en directo. Y si sale algo mal, pues lo sentimos. Se hará lo que se pueda, como decía Belmonte. Sí, pero claro, no sabemos cómo va a tirar. A lo mejor colapsa. O nos hacen colapsar, que también puede ser. Sí, la PSOE nunca sabes. Claro. En realidad... La cloaca es muy extensa, Jano, y muy grande. O sea, y tanto. Lo divertido, porque es verdad que el resultado, grandes sorpresas, ya veremos, porque están asustadísimos de la PSOE con Vox. Que dicen, oye, que nos superan en Zaragoza y en Teruel. Hoy publicaba además El Mundo una información muy interesante al respecto, que ya en lo que es el seno del Partido Socialista, pues hay temor a que se les haya ido de las manos el querer pues polarizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para atacar al Partido Popular, y que ahora lo que ha hecho ha sido pues darle que se coma la PSOE. A Vox, y que se coma la PSOE, efectivamente. Esa es la... El domingo lo contaremos y veremos a Pilar desolada. Vamos. Ya lo está, Ya lo está. Pues lo va a estar más. Vamos con los sindicatos. Sí, vamos a repasarlo porque los sindicatos ferroviarios mantienen esa huelga tras la reunión de este miércoles con Óscar Puente. Los sindicatos SEMAF, UGT y Comisiones Obreras han decidido mantenerlo en el sector, ese paro, en los días 9, 10 y 11 de febrero, decisión que han tomado después de esa reunión con el ministro de Transportes. Fuentes sindicales han explicado que en el encuentro de hoy los sindicatos pues le han explicado a Puente la situación que
está atravesando en estos momentos el sector. Además, le han conminado a coger el toro por los cuernos para solucionar algunas de esas deficiencias que han ido aflorando en estos últimos días tras los accidentes de Adamuz y el Cercanías en Cataluña. En este sentido, le piden cambiar el paradigma en mantenimiento, incrementando la inversión y el personal. Desde el Ministerio han emplazado a los sindicatos a una nueva reunión mañana jueves en la que van a tratar de dar respuesta a algunas de esas reivindicaciones de los sindicatos. El encuentro ha transcurrido, es lo que han señalado, en tono positivo, con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días, todo ello para poder llegar a un acuerdo que atienda esas demandas de los maquinistas. Los maquinistas y de los ciudadanos. Podemos ir en tren sin temer por nuestra vida. O sea, es lo que se está pidiendo, ¿eh? Bueno, no más. O puedes hacer, Jano, pues tomar la decisión de escuchar a Óscar Puente, como hizo ayer en el Congreso de los Diputados, achacando el mal estado de la red ferroviaria a gobiernos anteriores, porque claro, ellos no llevan 8 años gobernando. No. Tuvo que remontarse a la época de Aznar para criticar al Partido Popular y que no tenía que ver con ellos la gestión ferroviaria y el cambio climático. Por supuesto. La gallina de los huevos de oro ayer lo sacó a relucir, que no lo había hecho todavía. Óscar Puente pues ya está primero atacando a administraciones anteriores y diciendo que el cambio climático tiene una influencia significativa en ese estado de la red ferroviaria. Qué mala suerte que nos tiene manía el cambio climático, ¿eh? Porque sí, es que siempre nos toca a nosotros. España, sí, dices que qué mala persona, porque ya sabes que le dotan de personalidad, ¿no? Entonces dicen, se ha enfadado y por eso esta tormenta, porque como los antiguos dioses. Claro. Es que estamos en un retroceso tremendo a nivel mental, pero también, pues hablamos del transporte. La bici, mira qué molón. No, tío, eres un pringao. O sea, ¿cómo vas a ir en bici? Congelándote en Ámsterdam y todo ahí bailadeleando. Sí, pero bueno. Las placas de hielo y todo. Sí. Claro, los chinos, que es todo lo contrario, están avanzando, ahora ir en bici es síntoma de este tío es un pobre. Pobrecito, ¿no? Sí, como iban los campesinos, claro, cuando no tenían más remedio. Pero en fin, han abrazado a la civilización. Claro. Sí. Y el co-living y el co-working y todo esto, y coger coches de estos de alquiler que coges en la calle, pues bueno, todo eso lo hemos asumido como avance, como progreso, ¿no? Es tremendo. Cuánto trabajo tenemos por delante. Hay mucho que hacer, Bueno, pero para que uno pues sea, digamos, una adaptación completa, también estamos importando el tercer mundo. Para que digan, pues mira, aquí estamos ya como en casa. Exacto, la última pieza, porque resulta que una simple declaración responsable de no tener antecedentes va a servir para regularizar a esos más de 500.000 de inmigrantes, que se puede traducir en muchísimos más después de ese decreto de regularización de inmigrantes que prevén que en determinados casos esa declaración responsable, como decimos, sea suficiente para acceder al permiso de residencia en España. Así será si el afectado acredita haber solicitado ese certificado en su país de origen o en el que ha estado en los últimos 5 años y las autoridades correspondientes no le responden ni a ellos ni al requerimiento posterior que también haga la administración española. La propia policía señala, de puertas para adentro, que al admitir esta excepcionalidad el gobierno comete un importante error, un grave error, que puede tener incidencia en los índices de criminalidad a medio y largo plazo. De hecho, señalan que una declaración responsable no es más que un individuo que dice por escrito que no tiene antecedentes penales. Pero claro, no hay la mínima garantía de que eso sea como dicen, ¿no? Mientras tanto, pues decenas de consulados se están colapsando en toda España. Tan solo les vamos a enseñar el consulado de Argelia en Alicante. Vamos a ver esas imágenes porque la propia Policía Nacional, Jano, tuvo que poner orden porque se estaba yendo la cosa de madre, con altercados, con esa avalancha de inmigrantes en ese consulado de Argelia en Alicante y bueno, pues generando pues muchísimos problemas, ¿no? Estas son una muestra, ¿eh? En Barcelona, acuérdate que lo pusimos la semana pasada. De Pakistán. El consulado de Pakistán ya se estaba armando una tremenda. Es que esto es divertidísimo. Mire, soy buena persona. Y entonces, claro, si lo ponen en un papel y lleva un sello, pues será. Y luego está la cuestión de cosas que aquí son delito, que en muchos países no lo son. Y sobre todo en esos países. No estamos hablando de países del primerísimo mundo. No, y dicen, esto aquí es delito. Ahí no. Entonces, es increíble, ¿no? Las consecuencias de este gobierno van a ser nefastas, lo decimos muchas veces, que una crisis económica, pues bueno, en un momento determinado, si gestionas bien, se marcha, bueno, no sales. Puedes salir, pero en esta etapa que tenemos del sanchismo, cuando esto explote, salte todo por los aires, ponte tú a
regenerar un país. Y ponte tú con PP y Vox que está en la gresca, que, ojo, con Extremadura parece que va a haber repetición electoral, que sería, vamos, para palizarlos, ¿eh? Porque dices, mira, con Miguel Ángel Gallardo, que otro candidato así no lo vas a encontrar en la vida, porque es imposible. No, más fácil no lo puedes tener. Sí, no sé, como no lleves, no sé, un salmonete de candidato, algo así, es imposible. Dices, que haya repetición electoral, o sea, que le dé oxígeno. En fin, hablaremos de eso. ¿Te imaginas porque que de punta que Gallardo dice, oye, me voy a volver a presentar, a pesar de haber renunciado? Ya no. Pero tú imagínate, es capaces son PP y Vox de provocar esto, que Vox está con el rollo, es que Mariana hace lo que nosotros queremos. Bueno, a ver, mira que a mí María Guardiola me parece un ser absurdo. Somos, desde luego, sospechosos de... Pero que no has ganado tú, tío. O sea, no has ganado. Te gustará más o menos el resultado. Pero, hombre, después pacta unos mínimos para la investidura y luego ya pues te pelearás con los presupuestos o lo que haga falta. Pero ¿cómo va a ser una repetición electoral? Es una cosa delirante. Ahora mismo sería un suicidio, sin duda alguna. Sí. Puede acarrear consecuencias si no se ponen de acuerdo ambas formaciones, eso es así. Hombre, desde luego. Pero a ver estos de Vox qué hacen. Porque ya sabes que cuando a veces la gente se le sube a la cabeza. Entonces están ya, como ahora también lo contaremos el domingo en las elecciones de Aragón, parece que van a dar el sorpaso a la PSOE. En Zaragoza ciudades, y en Teruel. Pues entonces están como, aquí ya vale todo. No. Una cosa es pactar unos mínimos y decir, vale, pues esto nos ponemos de acuerdo. Es que si no, no es negociación. No, claro. O sea, si es o haces todo esto o nada. Mayorías absolutas no hay. Y está no, claro ni pues, va a haberlas. Que están condenados a entenderse en mayor o en menor medida. Pero tú te imaginas, repetición electoral en Extremadura porque no han llegado a un acuerdo. Yo no creo que los votantes, ni de uno ni de otro partido, aceptarían eso. Lo que nos faltaba. En fin. Vamos con Elisa Muliá. Esto es así. Se habían olvidado ustedes de Elisa Muliá, pues ha vuelto. Ha sido ella quien lo ha anunciado además. Por favor. Proceda usted a contarnos esta gran noticia, porque Elisa Muliá pues, ha retirado su acusación particular contra Íñigo Errejón. Ha decidido desistir de esa acusación particular en el proceso que se sigue contra el exdirigente de Sumar y lo ha explicado ella misma en sus redes sociales. Vamos a verlo, además de un vídeo que les voy a ahorrar los segundos para que lo vean. Dice... Les leo brevemente. Comunicado oficial, eso me encanta. Comunicado, efectivamente. Ya empezamos muy bien. Pero es que no sé si te fijas abajo del todo, Jano, que menciona sale con morritos. Menciona los principales medios de comunicación. Claro, para que se hagan eco de la noticia. ABC, La Razón, claro. Entonces, bien. de repente me estaba empezando a vibrar el móvil, eran todos los medios lanzando el comunicado oficial, por comunicado supuesto. oficial de la entidad Elisa Muliá, diciendo, exponiendo pues que tras las acusaciones anónimas contra Errejón, ella fue la única que salió a dar la cara con nombres y apellidos. Insiste en que no es una retractación. Expone que la Fiscalía dio veracidad a los hechos y que el juez Carretero pues, apreció indicios de criminalidad, aunque todo en fase de instrucción. Sin embargo, la Fiscalía determinó que no iba a acusar a Errejón e iba a pedir el archivo de la causa, aunque sí expresó que la acusación tenía veracidad. Fue en octubre de 2024 cuando se empezaron a publicar de forma anónima todas esas acusaciones en redes sociales contra Errejón de presuntos comportamientos inapropiados con mujeres. Tras su publicación, en aquel momento portavoz de Sumar dimitió, causó un auténtico terremoto, pues tanto en la formación liderada por Yolanda Díaz como Podemos, partido este último del que fue fundador, junto con Pablo Iglesias, Monedero y compañía. O sea que al final no había nada. Bueno, ella dice que no se retracta, que simplemente lo deja pues por salud mental. Es que también ya no existen los psiquiátricos. No. Y esto ha sido un drama, porque claro, al final, pero esta gente tendría que estar ahí, pobrecita, porque vivir una mente atormentada es una... Ya bastante carga, ¿no? Sí, dices que qué lástima, ¿no? Pero... Todo lo que debe estar pasando por esa cabecita, sí. Sí. ¿Qué decir? Es que el vídeo estaba poniendo morritos mientras exhibía por supuesto. el papel del juzgado, diciendo que retiraba la acusación. Entonces, no sé cómo interpretarlo, la verdad. Bueno, sí que lo sé, pero me lo voy a callar. Pero dices, toda la que se armó con esto, y fíjate que aquí tampoco es que vayamos... No sé, aquí defendimos a Errejón, dijimos, hombre, un poquito de karma te viene bien por haber alimentado a este monstruo, pero hombre, esto... Exacto, pues bueno, si eres un baboso y un guarro, pues bueno, es lo que tiene, pero al final pues devorado por su propio monstruo, sí. Sí, es así. En fin, con la que está cayendo, ¿qué necesitamos? Abrigarnos, sí. Igual le podríamos hacer llegar una sudadera a Elisa Muliá. No.
¿No? No se lo merece. ¿Contra la charocracia o alguna...? Bueno, si es así. Esa ¿Ella podría es ser. charocracia? ¿O no está dentro de ese...? Está ahí, pero no llega. Pero No. lo será. Es el típico cuando tendrá la crisis de, no sé cuántos años tiene, pero de los 50 y tal, tendrá una Pero tiene crisis. 30 y largos. Pues eso. Entonces ahí ya, pues dirá, voy a cambiar de look. Entonces se tintará el pelo de azul o de morado. Sí, de morado, sí, o el flequillito así un poco... Sí, sí. O sea, pero es que aún no. Está en proceso. Claro. Es como los Pokémon, está evolucionando. Está evolucionando, sí, Claro. sí. Está, digamos, en la segunda evolución, ¿no? Le falta la última, Claro. la final, ¿no? Ahí necesita, pues, una piedra igual para evolucionar, ¿no? Como, en fin, los que han Un jugado a Pokémon juegazo, saben. ¿eh? Sí, sí, hombre. Pokémon era un Vamos, juegazo. anda que no le he echado horas yo a Pokémon, Sí, madre mía. el que estaba el rojo y el azul. Sí, señor. Y- Yo tuve el amarillo, el primero. Ese fue el Ah, primero, pero ese con fue Pikachu, ya... Sí, que llevaba que Pikachu detrás y emulaba era... al anime que tenías al Team Rocket también, Sí, claro. que salían ahí Jesse y James. Efectivamente, el Team Rocket. Team Rocket es como el CNI ahora mismo. Un poco, no por lo que contábamos ayer. Sí, sí, sí. O la tía, sí, ¿no? Que decía Sí, es verdad, es verdad. Manuel Llamas. Sí, es verdad. Que decía el Team Rocket que despega de nuevo, pues Sí. con el CNI un poco... Un poco, me parece, sí, un Bueno, poco. vamos a decir más cosas porque si no Vamos. nos van a sacar aquí de todo el CNI. Pero bueno, nosotros vamos con nuestro mejor eslogan, Ahí, ahí. mejor eslogan de la historia. Sin duda. Bueno, después de Just Do It, como dijiste Just tú Do ayer. It, Sí. efectivamente, más frío, menos precio en todas nuestras sudaderas que están al 40% de descuento, pues ahí tienen pues, el Imperio Qué Español, gama tan Freedom, amplia. Christian Lives Matter, la UCO, Morante Morante que vuelve. que vuelve a Sevilla. Madre mía, es que tú fíjate la cantidad de Escotado, escotado, sí, sí. bastos. Oye, vamos ampliando poco a poco, la No, tienda. no, es un Tenemos ahí surtido montón de- tremendo. Si el que no compra ya es porque no no, quiere. no, claro, efectivamente. Ya, Además, no. al 40% de descuento. Sudadera con capucha o sin capucha. Ella depende de estilos Y de gustos. Y de gustos, ¿no? Que Así sobre es. eso no hay nada escrito, Jano. No, y luego ofertas flash, los calcetines. Bueno, claro. El equipo doble calcetín. Visto, no visto. Sí. Que por cierto, hay gente que me dice que lo del doble calcetín, eso puede generar el efecto contrario, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahora por qué dicen eso? Pues no lo sé. Bueno, pues yo me fío de mi bisabuelo que lo usaba. Entonces, si este señor que vivió 102 años lo hacía, ¿quién soy yo? Para llevarle la Con contraria. 35 años La de voz- triste la voz de la existencia experiencia, para claro. decir que estaba equivocado. Una vida centenaria, claro. Sí, me voy a fiar del criterio de nuestros mayores, antes que un paper. Te lo compro, venga. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos. A ver, vas a comentar la actualidad. Pero hombre, aquí andamos, que tienes un nuevo Ah, libro. sí. Hombre, claro. La o sea, antipromoción. claro, o sea, Tío. pero hombre, como que andamos un día... Sí, Digo, ¿lo dirá o no? Estaba muy... Claro, más que ya habíamos... Lo mejor es la cara con la que te miré como diciendo, bueno, pues, ¿qué más quieres que te diga? Estaba ¿Eh? pensando en Zapatero. ¿Qué quieres de mí? Estabas pensando en Zapatero. O sea, era lo que estaba ahora en mente. Bueno, pero No, vamos pues a hablar vamos a que cambiar de ya tema. está en la preventa Pedro Insua, Ujú. que ha escrito un nuevo libro. Sí, sí. Ahí lo tienen, Exactamente. Salamanca. Salamanca, capital del conocimiento, que se llama así. Bueno, en esta época de derribo de los pedestales de la estatua de Colón y tal, ¿no? Pues bueno, es un libro que trata de definir lo que es el proyecto español, programa español de conquista oceánica y continental y que define el mundo moderno. Es España quien define el mundo moderno con dos líneas de fuerza, digamos, que explico aquí en el libro, que convergen en Salamanca en las figuras de Cristóbal Colón, la cosmografía que trae Colón y la teología política que trae Diego de Deza. Ambas figuras, Diego de Deza, que fue arzobispo de Sevilla, fue inquisidor, segundo inquisidor después de Torquemada y antes de Cisneros, pues fue el segundo inquisidor general, fue el tutor de Juan, el hijo varón primogénito de los Reyes Católicos, entonces fue un figurón que yo lo que más me ha sorprendido escribiendo el libro fue esta figura tan relevante que, claro, ser inquisidor es una obra que no se puede leer en el metro, que son comentarios a Santo Tomás de Aquino, no hay Dios que lo... Y entonces tienes que estudiarlo, entonces no puedes ir ahí, estar en contacto. Haciéndote el El cultureta, divertimento, exacto, el divertimento de la lectura y disfrutar. Con la lectura no vas a disfrutar con esa, ni con esta, ¿eh? Poco, esto no es para disfrutar, coño. Es que yo me niego a que la lectura sea un mecanismo de disfrute. No, es de estudio. Sí, es de estudio. Y entonces, bueno, esa convergencia tiene lugar en Salamanca y ahí, digamos, se anchea el mundo, se ensancha el mundo a través de, hasta saturarse, hasta conseguirse, digamos, explorar, salido de ahí, pues el orbe en su integridad.
la esfera terrestre, ¿no? Y eso abre la modernidad y derrumba el mundo antiguo y medieval, que estaba definido por el principio de la divisa, si quiere, de Píndaro, pindárica, del non plus ultra, no hay más allá, pues plus ultra. Hemos ido más allá. Plus ultra, ¿eh? Plus ultra. Esa es la idea del plus ultra. Aprovechando el plus ultra, claro. Encájalo. Bueno, compren el libro a partir del día 18. Ya sí, ya vendo oro. Con descaro. Sí. A partir del día 18 de febrero ya está en las librerías. Pero ahora está en preventa, que dejamos el enlace en la descripción. Que a veces Amazon se adelanta. Entonces, Amazon y en otros sitios, está en preventa también en la propia sede, bueno, en la propia página de la Esfera de los Libros, también está en preventa, está en la FENAC, está en muchos sitios, pero vamos, Amazon, lo que pasa es que Amazon, claro, después te saca el criterio de más vendido y tal, todo eso a su vez sirve para hacer propaganda y todo esto. Sí. Somos esclavos de los algoritmos. Sí, somos esclavos de los algoritmos, totalmente, vamos. Sí. Entonces, fíjate, aquí pone, me han desmadrado, ¿no? Mi apellido, el segundo apellido lo quitan, desmadre que se llama, ¿no? Quitan la madre porque es más sonoro, ¿no? El primero, el más singular. Esto es por el algoritmo, la dictadura del algoritmo, nos desmadra incluso. Fíjate. Mi apellido de segundo Rodríguez, claro, Rodríguez es muy barote. Y entonces, pues, no tiene mayor importancia. Bueno, pues eso. Pues oye, ahí está, el nuevo libro de Pedro Insua. Rodríguez. Dejamos, Pedro Insua Rodríguez. Dejamos la descripción, el enlace para la preventa. Y a partir del 18, pero bueno, haremos promoción. Alberto Garín, me consta que te quiere entrevistar en Platos de Historia, porque esto da para mucho. Y Álvaro Bernal también me lo ha dicho. Hombre. E incluso Gonzalo Rodríguez. O sea, aquí va. Él no tiene problema en llevar su apellido a gala, ¿te das cuenta, no? Sí. Es verdad. Tampoco tiene otro. Porque el otro, el segundo, tampoco. Creo que García, ¿no? Sí. Miguel Rovira, ¿cómo estás? Pues muy bien, no llego al punto de que se me olvidan que escribo libros, pero lo demás guay. No, pero es que este tiene un pintón, ¿eh? Todos los dichos están muy bien, pero este especialmente tenía muchas ganas. O sea, bueno, pues enhorabuena. Gracias. Aunque no sea Tú, Miguel, como no has escrito, y tiene uno, ¿lo puedo contar? Sí, cuéntalo. ¿Por qué no? Sí. Venga, pues está haciendo una biografía de Agustín de Foxa, que es un personaje maravilloso, Agustín de Foxa. Un personajazo total. Qué bueno. Y Miguel Rovira lleva como, ¿cuántos años llevas con la biografía de Foxa? Bueno, llevo 3 años, tampoco llevo tanto. Bueno, quizá un poco más. Claro, pero es que es una biografía en primera persona y novelada. Claro. Requiere, qué bien. Claro, requiere un conocimiento grande del personaje. Sí. Y se ha documentado. Para otras cosas no. Pero, por ejemplo, para ir a la tertulia no. Pero para eso sí. Pero no vengo sin papeles. Pero cuando me interesa de verdad, cuando no tengo que venir aquí secuestrado al amparo de mis amigos, pues qué remedio, que informarse, ¿no? Pues oye, ese cuando lo tengas... De corta checa, claro, eso es, Madrid de corta checa. Bueno, pero Madrid de corta checa. No es tanto en la obra, tampoco en el personaje en sí, que por supuesto sí, porque es lo troncal, sino un poco en el Madrid de aquella época y de todo lo que rodeó pues un poco la posguerra, ¿no? Y el personaje central que fue Agustín de Foxa, lo poco que vivió, claro. Sí, poco pero intenso. Ya firmo su vida. Sí. Su vida. Pedro Lecanda, ¿cómo estás? Yo muy bien. Oye, pues me hace una idea muy interesante y el libro de Pedro tiene un pintón. Cómprenlo y no disfrutarán, pero aprenderán. Y nada, yo pues encantado, como cada semana, rodeado de amigos, dispuesto a ofrecer análisis relevantes y... Mira, eso, análisis relevante. O sea, no de cualquier tipo, ¿eh? No, así se llamaba... Análisis relevantes. No, claro. vas a ofrecer análisis irrelevantes. Sí, claro. Es que así se llamaba la Sociedad del Trinque. Sí. Es que tiene unos nombres en general de mierda. Sí, que ya sabes que te van a estafar. Soluciones de gestión. O sea, vamos a ver. Esos nombres plantilla y me gustan más porque la de las hijas, ¿sabes que era What the Fab? Sí, y tanto que What the Fab y tanto. Mejor análisis relevante. Sí, por lo menos dale un toque de sobriedad, ¿no? No encima no metas ahí. Encima me vacilas. O sea, me robas y me vacilas. Sí, exacto. Me robas y me vacilas. Tienes que elegir una. En inglés, os digo. Sí, What the Fab. Y las niñas, a mí antes me daban pena. Porque, pobrecitas. Joder, ahora ya no. A partir del primer millón deja de dar pena. Sí, por eso, ahora ya no. Y es verdad que lo decía Miguel Ángel. Estamos diciendo, ¿cuándo detienen a Zapatero? Y a las niñas. Sí, claro. Las niñas también. Las niñas, no sé qué edad tendrán ya, ¿no? Era cuando eran góticas aún no tenían... Pues eso que sería... Tienen edad para cobrar 2007. Sí, no. Esa foto tiene casi 20 años. Claro. Pues mira, vamos a conectar con Miguel Ángel Pérez para que nos explique... Porque aquí hay muchos personajes y así, como Miguel Rovira no se documenta. Exacto. Miguel Ángel te lo va a explicar bien, ya le saludamos. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, a ver, publicas hoy una información que ahora iremos con ella, pero el papel de Segundo Martínez, que diríamos que es un personaje desconocido, pero como bien publicaste tú, fundamental para entender por qué a día de hoy no está detenido Zapatero. Sí, así es, Jano. A mí, desde luego, la información que me llega de Segundo Martínez es que es un personaje, digamos, clave para entender los movimientos de Zapatero a nivel policial y, por supuesto, para entender la situación actual del expresidente del gobierno. En este caso, Plus Ultra, que a pesar de toda la información, de todos los indicios ya que le incriminan, sorprendentemente, tal y como publicábamos hace un par de semanas, la policía está sorprendida de que no se haya detenido ni a José Luis Rodríguez Zapatero ni a sus dos hijas, ya simplemente con lo que hay contra ellos en esta investigación que continúa bajo secreto. Segundo Martínez, por así decirlo, pues es digamos, el mando policial de máxima confianza de José Luis Rodríguez Zapatero desde su época como presidente del gobierno, fue el jefe de seguridad en Moncloa, ahora también pues, se encuentra en la empresa Huawei como consejero también de seguridad, y digamos que para que nos entendamos, algunos lo comparan como si fuera el Villarejo de Zapatero, es decir, consideran que durante su larga estancia en la policía de este comisario, de Segundo Martínez, creó una estructura policial en función de los intereses de Zapatero, y que esa estructura policial continúa hasta estos días. Y por eso pues, le señalan como una pieza clave para controlar pues, según qué investigaciones, y más si atañen, afectan a su amigo José Luis Rodríguez Zapatero, como es este caso Plus Ultra, que es un auténtico escandalazo, con el cual pues, se practicaron varias detenciones, como pues, la del presidente de la compañía, otro consejero, el famoso empresario también Julio Martínez, que es el presunto testaferro de Zapatero, y sin embargo los verdaderos salpicados por esta historia, que es el propio Zapatero y sus hijas, pues van pasando la semana, van pasando los meses, y no ha habido ningún tipo de consecuencia, ya no solo policial, no han sido detenidos, sino tampoco hasta el momento judicial, es decir, no han sido imputados de forma incomprensible. Y yo, hablando con algunas fuentes, me decían una frase muy clara: si este caso lo lleva a investigar la UCO de la Guardia Civil en lugar de la UDEF de la Policía Nacional, Zapatero y sus dos hijas ya hubieran sido arrestados. Miguel Ángel, cuando saltó la noticia, creo que fue el mismo día que viniste por aquí, y tú ya estabas mosca. Decías, a mí esto de la UDEF no lo veías. Sí, porque la verdad es que, Jano, ahora mismo toda la corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez se ha podido destapar porque las investigaciones las está llevando a cabo pues, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, que digamos que la Guardia Civil es una institución más difícil de politizar, más independiente, es el Instituto Armado, y sin embargo, pues la Policía Nacional es un cuerpo policial mucho más fácil de politizar, y actualmente, pues según las fuentes que he consultado, fuentes policiales, me dicen que está más politizado que nunca. Y yo creo que eso también es un hecho, ¿no?, esclarecedor, que todo se haya asignado por parte de los jueces, de la Fiscalía, etcétera, a la UCO, y de repente la UDEF, que llevaba olvidada, que prácticamente pues, ha sido desmantelada desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, unos porque los han quitado del medio, otros porque se han asqueado de no investigar casos importantes, de repente una UDEF olvidada desde hace casi 10 años es recuperada casualmente cuando hay un caso que salpica de lleno al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que, como bien dijo el empresario Víctor de Aldama, también podría salpicar al propio Pedro Sánchez, porque Aldama dijo que de esos 53 millones de euros que pagó el gobierno por el rescate de Plus Ultra, 10 millones habrían canalizado en forma de comisión ilegal para Zapatero, y que Sánchez se podría beneficiar también de esa misma mordida. Increíble. Publicabas hoy, aviones de la aerolínea, hablando de Plus Ultra, entregaron en España regalos muy valiosos de Nicolás Maduro. ¿Qué regalos, Miguel Ángel? Pues hemos podido acreditar hasta el momento, Jano, que se entregó en un vuelo que cubría la ruta Caracas-Madrid hace aproximadamente año y medio, una obra de arte, un cuadro muy valioso, según las fuentes directas que nos lo han podido confirmar, y que se dijo expresamente que era un regalo de Nicolás Maduro.
un regalo de Nicolás Maduro, que fue transportado, pues, digamos, en la cabina del avión, no en la bodega donde suelen llevar todas las maletas de todos los pasajeros, sino se subió dentro de la cabina del avión y se puso al fondo, en la cola del avión, donde en los aviones suele haber pues una especie de bodega, ¿no? Un poco más pequeña, donde se suelen llevar pues las valijas diplomáticas y otra serie de enseres, digamos, más importantes o más relevantes que las maletas normales, ¿no? Y ahí es donde se transportó este cuadro, llegó a Madrid y ahí ya se le pierde el rastro, no se sabe exactamente quién lo recibió, quién lo bajó del avión y sobre todo la pregunta del millón, ¿quién fue el beneficiario de ese regalo? Es verdad que hablando con algunas fuentes pues me dan un nombre con apellidos, pero todavía pues eso no lo he podido acreditar, lo estoy investigando todavía y desde luego pues si consigo acreditarlo pues lo diré. Pues estaremos atentos, Miguel Ángel, a tu canal Medidas Cautelares. Oye, qué estudio tan molón te has montado, ahí con el logo y todo. No es tan chulo como el tuyo, pero ahí estamos, Jano. No, oye, está fenomenal. Y la camiseta. La camiseta corporativa, todo el pack, míralo. Pues te seguimos ahí en Medidas Cautelares y te leemos en Libertad Digital. Muy bien, Jano, un abrazo. Gracias, Miguel Ángel, nos vemos pronto. Pues esto lo contaba Miguel Ángel Pérez. Lecanda. Bueno, pues más allá de felicitar como siempre a Miguel Ángel, en fin, las cosas que cuenta son escabrosas como siempre. O sea, Zapatero, a mí por lo menos me despierta una gran intensidad de emociones, ¿no? De emociones y sentimientos políticos. No buenas. Y uno, hombre, siempre se intuye, ¿no? Que el abismo pues, es profundo, pero en fin, lo que cuenta Miguel Ángel, pues, oye, coadyuva a iluminarlo y ver hasta dónde llega el asunto. En fin, el otro día escuchaba a Zapatero. Yo me alegro mucho de que estemos hablando de Zapatero, ¿no? Esta gente cuyo negocio es la opacidad, pues cuanto más hable de ellos, peor para su negocio, ¿no? Decía él el otro día que Zapatero, al desmarcarse de lo del Plus Ultra, contra toda evidencia, pues decía que ya es hora de que sepamos a qué se dedica de verdad, ¿no? Pues, sí, pues estoy de acuerdo con él. Tus términos son aceptables. Vamos a ver a qué te dedicas de verdad. Entonces yo, varias cosas sobre Zapatero, sobre lo que nos ha contado Miguel Ángel, que demuestra pues, el ascendente que tiene en estructuras de Estado, que a su vez se confunden con estructuras empresariales, ¿no? Ha salido ahí desfilando Huawei. Pues en fin, yo creo que los indicios son muy obvios de que Zapatero es una figura propia de un Estado débil, de un Estado corrompido, en el que una misma persona representa o hay distintas capas de intereses. O sea, intereses corporativos, intereses de partido, intereses personales que se mezclan en el Estado en una especie de Estado profundo, de gobierno en la sombra, donde se une gente por intereses económicos. Es decir, ¿por qué Zapatero vuelve ¿no? de las sombras en las que estaba y de repente es amigo de Sánchez y controla mandos, etcétera? Pues estamos empezando a saber por qué. Es decir, ¿qué hermanaba, ya digo, los intereses políticos como los económicos, ¿no? Más allá de eso y de la necesidad de una ley del lobby que por lo menos haya publicación de agendas, registro público y un estatuto del expresidente más o menos razonable, eso espero que el siguiente gobierno de España lo haga, pues los indicios son bastante sólidos. Sin entrar al asunto, en fin, 3 datos muy evidentes, ¿no? Aunque él niegue su participación en relación con Plus Ultra, pues habría que explicar, primero, por qué todos estos negocios arrancan cuando el gobierno de España vira misteriosamente su posición ante Venezuela y quién es el factotum de eso. Que luego Zapatero, esto se sabe, se reúne con Ábalos para lograr el certificado de empresa estratégica para una empresa que no tiene relevancia en el mercado, ¿no? Que es Plus Ultra, y que las ínclitas hijas, cuyos méritos profesionales se desconocían, supongo, empiecen a hacer negocios con el mismo cliente, el mismo proveedor, precisamente cuando empieza el inicio de Plus Ultra. Entonces, estos 3 datos juntos, en fin, quien quiera creer otra cosa es libre de hacerlo, pero es francamente difícil. Así que, oye, me alegro de que estemos hablando de Zapatero, y mal, sobre todo. Rovira. Bueno, pues diría que me sorprende, pero es que es mentira. No me sorprende para nada, ¿no? Todo este entramado. Que no se haya investigado antes, pues efectivamente responde a una serie de intereses que estriban seguramente en la policía, vamos a decirlo. Igual que ocurría con la Fiscalía General del Estado, donde os animo a ver el ratio, ¿no? De los nombramientos discrecionales en función de la politización de los sujetos, pues no ocurre una cosa diferente en la policía. El Ministerio de Interior tiene un mecanismo bastante similar y eso ha ido que pues, con el paso de los años se hayan ido creando estructuras, no sé decir parapoliciales, ¿no? Sino policiales con ciertas simpatías o intereses a personas como José Luis Rodríguez Zapatero, que no se sabe muy bien, ¿no? Cuál es su papel, pero siempre lo encontramos en empresas, ejerciendo como de un papel diplomático y pues pululando en torno a empresas
si no públicas, de países vinculadas a países, y sobre todo a qué países, ¿no? El de Venezuela en este caso. Empresa estratégica. Hombre, operando el 0,03% de los vuelos, pues ya me diréis, ¿no? ¿Qué tiene de estratégica esa empresa en el año 2020? En fin, huele todo a turbio, pero por los poros. Hoy leía que el SEPI es el segundo empleador de España ya, lo cual es una pasada. O sea, el primero es Mercadona, ¿no? O sea, ni siquiera Inditex, ¿no? El SEPI. Pues habrá que ver qué personas, qué intereses están ahí metidos y hasta dónde llega el tuétano de Zapatero. Si no ha sido hasta ahora así, ha sido porque ha estado, pues oye, pues muy amparado en ministerios como el de Ábalos o al calor, que esto es otro melón, de regímenes tradicionalmente enemigos de Occidente, o al menos geopolíticamente hablando, o económicamente hablando. Seleccionados por él, por filias, o sea, que no es cualquier país, no son todos los países, son algunos países. Claro, sí. Joder, en este caso, es que China, es que estamos hablando de China, del espionaje chino con Huawei, o sea, es que es todo, pues eso, sospechoso, huele mal, y si no ha caído antes, ha sido pues porque contaba con un fuerte escudo allí que fue detenido el 3 de enero. Ya está. O sea, no hay que darle más vueltas. Por eso y porque tiene un subestado que todavía, un subestado pequeño, un escudo protector pequeño que todavía actúa a su amparo. Bueno, en relación a la actividad clandestina corrupta, vamos a llamarlo así, de Zapatero, clandestina en cuanto que no se sabe muy bien qué es lo que está haciendo por ahí, pues bueno, lo que saquen y lo que tengan que investigar, quien tenga que investigar, pues muy bien, pero digamos, yo voy a juzgar sobre todo lo que estaba a la vista por parte de Zapatero, que son 8 años de gobierno, bueno, 7, que quedó, el último quedó ahí a medias, ¿no? Tras pasarle por encima una crisis económica que ni se enteró, diciendo lo de la Champions League famoso y tal, y se lo comió, electoralmente por lo menos, la crisis económica, que fue lo que derribó a Zapatero cuando, desde el punto de vista, digamos, de la corrupción como ideológica que inspiró sus gobiernos, yo creo que ahí es donde hay que poner, porque es lo que conocemos, con claridad, digamos, su propio discurso, ¿no? Eso es transparente, digamos, transparente su discurso. Otra cosa son sus actividades ahora clandestinas y demás. O incluso en tareas de gobierno, pues toda la actividad que pudo haber desarrollado de manera, los arcana imperi que se llaman, ¿no? De manera oscura o lo que sea. Pero lo que está a las claras ya es suficiente como para que esta personalidad política sea detestada desde el punto de vista político. Lleva a gala haber derrotado a ETA, ¿no? Que esto lo sacó, además se puso muy ufano y muy gallito en una ocasión, que le preguntaron, no, yo derroté a mi gobierno. Derrotar a base de lo que se llama patadón para arriba, ¿no? Es decir, te quitas algo de en medio poniéndolo en un pedestal. Es decir, prestigiando totalmente el separatismo vasco terrorista, poniéndole pues un bastón de mando de alcalde y quitando la pistola. Fenomenal en la solución. No le hace falta la pistola ya a ETA para seguir presionando, digamos, desde el punto de vista de sus fines políticos separatistas a la sociedad vasca y a la sociedad española, por lo tanto, porque sigue siendo parte de la sociedad española, la sociedad vasca. Entonces, y esto aceptado, por supuesto. Eso es uno de los logros, es decir, haber colocado en las instituciones a los etarras. Así de claro. Otro de los logros suyos, ¿no? Visto a las claras y anunciados con él como propaganda, no es algo que se oculte, sino que se anuncia. La Alianza de Civilizaciones famosa, ¿no? Es decir, sacar a España del vínculo transatlántico según aquella política que había llevado a cabo Aznar y tal, con todo lo que tuvo que ver con la guerra de Irak y todo esto, que una maniobra diplomática más o menos acertada, no explicada nunca por Aznar, también es verdad, y le pasó factura por no hacerlo. Y bueno, le pasó factura a su sucesor, que fue Rajoy, ¿no? Que se presentó a las elecciones siguientes, ¿no? Del año 2004. Y que pasó factura a todos los españoles, un atentado en Atocha, ¿no? Y entonces Zapatero presentó aquello de la Alianza de Civilizaciones de la mano del actual presidente de Turquía, ¿no? Sigue siendo presidente turco el mismo. Erdogan. Como que se dio un autogolpe de Estado, ¿te acuerdas? Sí, verdad. 5 años. Y fue en colaboración con Erdogan que presentaron aquello de la Alianza de Civilizaciones, precisamente para volver al corazón de Europa, que era la propaganda de Zapatero, si os acordáis, porque el vínculo transatlántico, la operación de Aznar, pues habían acusado al gobierno de Aznar de haber provocado al Islam, ¿no? Y por eso vienen los atentados del 11M. O sea, la acusación era Aznar, que aún quedó
algún estertor, ¿no? Actualmente, ¿no? Que en el Uclés famoso se acaba de hacer famoso. Sí, es una tontería. Diciendo que había quebrado los derechos humanos. Supongo que se refería a aquello, y de quebrar nada, porque ¿qué es eso de quebrar los derechos humanos? Si Aznar en aquella ocasión había seguido las directrices de la ONU, como creen hacerlo todos, ¿no? Son cosas que a veces son contradictorias, las propias directrices de la ONU. Quiero decir que había una resolución que amparaba esa... Bueno, en fin, que no nos vamos a meter ahí, pero entonces había que volver al corazón de Europa, la vieja Europa que había dicho el secretario de Estado norteamericano de Seguridad, Reinfeldt, que se murió hace poco. ¿Cómo se llama? Bueno, pues la vieja Europa, ¿no? Alemania, el eje franco-alemán. Entonces Zapatero quiso volver al eje franco-alemán con todo el coste que eso representa para España. El foro de Niza, ¿os acordáis? El tratado de Niza, que había sido bastante ventajoso para Polonia y para España, y se quebró. Y de nuevo nos sometimos al eje franco-alemán en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la lucha contra ETA determinadas cosas se habían eliminado. Por ejemplo, pues recuerdo una plataforma de vigilancia en Francia, eso lo retiró Estados Unidos, que tenía allí, bueno, una serie de cosas que hizo palmar, y después, claro, firmó acuerdos con la propia ETA, pero a base de ponerla en las instituciones. Estos son los logros. Sí, claro, con esta biografía, claro, como no va a estar metido en esto, ¿no? En cualquier caso, la desarticulación de ETA responde al trabajo que hicieron la Policía Nacional y la Guardia Civil. En cualquier caso, la desarticulación armamentística como tal. Bueno, nunca se desarmó, ETA. Bueno, pero me refiero con lo que fue en torno a las células, quien las desarticuló fue la Policía y la Guardia Civil. Que es que, claro, teniendo en contra el gobierno, ¿os acordás del caso Faisán? El caso Faisán, efectivamente, Rubalcaba, el chivatazo. Sí, Rubalcaba. Ay, Rubalcaba, hombre de Estado. ¿Cómo? De los hombre de Estado. Sí, la PSOE es buena. Bueno, Rubalcaba es el que tenía que haber reprimido el 15M. Y no lo hizo, ¿no? Porque aquello acaba como ministro de Interior. Vamos con Zapatero, que reaparecía ayer para decir que todo está fenomenal, que no sé por qué sospechamos. Claro. Y además, con otra noticia relevante, interesante, que publica hoy Voz Populi, resulta que un soplo procedente del entorno judicial de la Audiencia Nacional alertó al entorno de Zapatero de que la UDEF tenía los ojos puestos en la compañía Plus Ultra. Es lo que aseguran fuentes de la investigación consultadas por ese diario. Este chivatazo pudo haber llegado a los investigados, entre los que se encuentra el empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del gobierno, días antes de que se registrara la sede de la empresa y de que se llevasen a cabo las correspondientes detenciones, permitiéndoles borrar mensajes y correos electrónicos. Este empresario se reunió con Zapatero apenas 72 horas antes de ser detenido, según informó El Debate. Un Zapatero, por cierto, como bien decía Jano, que ayer pues asomaba la cabecita para decir que no había nada ilegal en todo esto. Vamos a escucharle. Realizo mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no? Que ejerzo y que está, como he explicado en algún medio, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad. Y nada tiene que ver con lo que usted pregunta. Muy bien. 75.000 euros anuales de Julio Martínez. Bueno, he visto que se han publicado muchas cosas, pero yo he reconocido y no tengo ningún problema. Solo faltaría, ¿no? Pagados y la supuesta mediación para el rescate con Plus Ultra? No, ninguna, cero absoluto. Bueno, ya tenemos el vídeo. ¿Sabes cuando luego se sabe que sí y te sacan el vídeo y dicen cuando dijo qué tal? Cero absoluto. Ya tenemos el vídeo. Yo estaba viendo a Ábalos cuando decía lo de Coldo me pilló por sorpresa. ¿Y no, os acordáis? Me he quedado estupefacto. Y la clave fue el movimiento de ojos. Sí. ¿Qué hizo así? Cero absoluto. En fin, varias cosas. Que claro, sobre Zapatero se puede, como estamos viendo, se puede tirar tanto, ¿no?, del hilo. Claro, en su actividad privada, es que es lo que estamos hablando, de ese alegre pasear entre lo público y lo privado, etcétera. Y eso también está a la vista, ¿eh? O sea, sea ilegal o no, lo que está a la vista es que la mera existencia de los negocios de Zapatero debería llevarnos a una reflexión sobre el papel que ocupa y la confusión entre lo público y lo privado. Sí, pero hay que investigarlo. Sí, pero me sumo a la línea de Pedro de cotejar el Zapatero presidente y el Zapatero expresidente, eso está bien. Zapatero, por supuesto, es un tipo que se ha recordado, aparte de por impedirnos fumar en este programa, por ser totalmente divisivo, es decir, por el sectarismo, el dogmatismo, el guerra civilismo, etcétera. Y cómo eso redefine la política española, sobre todo del Partido Socialista, ¿no? Entonces, he apuntado varias cosas que ha dicho Pedro que me hace gracia ver cómo siguen en el libro de estilo. La Champions League.
El discurso del gobierno es que la economía española va como un tiro, ¿no? Menos 270.000 afiliados a la Seguridad Social en enero, récord negativo en 14 años. Más de 4 millones de parados reales, ¿no? En España. Pero hay mucha gente y te siguen difundiendo eso de que la economía española, vamos, va estupendamente, aunque sea contrario a tu experiencia cotidiana, ¿no? Récord de población también, ¿eh? Récord de población también, sí. Claro. Que eso, estamos hablando de números absolutos. Que es de lo que están tirando. Claro. Y ahí vamos al segundo punto, alianza de civilizaciones, ¿no? Efectivamente, no solo por la parte de la regulación masiva y la tierra solo es del viento, famosa frase de Zapatero que está en los anales de la ya como expresidente. Del absurdo político, existe. Pero en su fase literaria, ¿no? Sí, experto en Borges también. Bien, dicho eso, y la cursilería, que es otra cosa que se sigue prodigando mucho en la izquierda española y que es muy lamentable. Alianza de civilizaciones, pues, oye, tengo un montón de problemas ahora, ¿no? De los trenes, en fin, 1000 cosas que no funcionan. Elon Musk, vamos a arreglar el problema de las redes sociales. Pretensión, esto sí que entramos luego o no, pero es una pretensión ridícula, pero es el uso de la política internacional constantemente para dar golpes de efecto, pues contra Trump, contra Musk, intentar que Musk te insulte, etcétera. Pues esto también está en el libro de estilo zapateril. Y luego otra cosa que decías, 15M, ¿no? Cómo se hace 15M contra el PSOE y Zapatero vuelve de esa. Es decir, Zapatero es un tipo que ha vuelto de muchas. Y cuando vuelves de tantas es porque, en fin, tienes pasarelas para volver. Entonces, lo que hay que seguir a Zapatero, el alegre caminar de Zapatero, es por esas pasarelas y a ver a dónde nos llevan. En la policía, en los ministerios, en la empresa, en fin, en tantos lugares. Uno de los productos del 15M es Podemos. También Pablo Iglesias, en su tesis doctoral, que yo he leído en su momento, ponía como referente, sí, tú ves, guajo, ya solo las dedicatorias es para vomitar. Ya sé lo que dicen de los cursos. Y entonces es sobre los movimientos sociales en Italia y tal igual, pero el caso es que el referente político de Pablo Iglesias, en esa tesis lo dice, es Zapatero. Zapatero son referentes, pues fíjate. No, pero fijaros como decía la noticia de Voz Populi, que el chivatazo, ¿dónde le viene? De la Audiencia Nacional, es lo que hablamos. Es que hay una estructura paralela. Sí, las cloacas de la PSOE que todavía no se siguen ahí pagando los favores, probablemente que en su día le hizo Zapatero o algún miembro del PSOE para estos cargos discrecionales de los que hablábamos antes en la Fiscalía General del Estado. Entonces, yo me río cuando dicen esto de los fachas con toga. No, perdona. Pero si es que la gente que estaba aplaudiendo al fiscal general cuando lo condenaron y cuando lo imputaron, era toda esta recua, ¿eh? Que sí. O sea, toda esta recua está pudriendo ahí las instituciones y esto es lo que carcome un país, ¿eh? No es lo que carcome que un tipo se ve una comisión de 7 millones de euros no sé qué día. No, de hecho, es que además las cloacas policiales, hablábamos de Rajoy y de Aznar. Sí, claro. El 11M. Sí. O sea, el 11M es imposible si tú no controlas las cloacas de la policía. Sí, es muy posible. Porque no lo limpian. No lo limpian. A ver, cuando tú tienes una policía, porque esto también es otra cosa que no hace falta probarlo, que es a las claras. Y una policía que ha consentido ser cómplice de cobrar no sé cuánto menos por hacer las mismas funciones que otra policía que se llama Mossos de no sé qué y la otra se llama no sé cuántos y consiente ese cuerpo policial cobrar menos por el mismo trabajo. Ya eso, dice, pero esta gente, yo con perdón, de todos los policías, lo mismo salgo a la calle y me pegan un porrazo. Pero por decir esto, pero se entiende. Pero a ver, no todos esa complicidad, porque eso es complicidad. Sí. Eso es complicidad. Sí, es decir, que soportes 1.000 euros, porque de unas difereaquí pero de la leche, ¿eh? Claro. De nacionalidades históricas. Que los Mossos de Escuadra que cobren, y ya no digamos los oficiales, aquel oficial que ya no me acuerdo cómo se llama, que terminó en la cárcel. Trapero. El sueldo de trapero era tremendo comparado con los altos cargos oficiales de la Policía Nacional. Entonces, que consientan semejante situación, pues salieron Jusapol y todos estos movimientos. Sí, que lo intentaron. A ver, también es verdad que, o sea, esto muchas veces pasa, los que, digamos, los altos mandos son los que ahí está. Es verdad que con la Guardia Civil no lo han conseguido, pero con la Policía Nacional sí. Sí, pero con la Guardia Civil. Bueno, intentó descabezar la UCO, ¿eh? Claro, si es que es lo que están, han dicho, oye, la Policía Nacional ya es nuestra, no contaban con la Guardia Civil. Es que, de hecho, para entender por qué no está Zapatero detenido, es siempre UCO, y es el único caso en el que sale la UDEF, que dice, mira, yo no sé mucho del asunto, pero ya te quedas un poco extrañado. Si sumas coincidencias es un poco raro. Claro, dices que casualidad. Recordemos la Ley de 10 y su trama de obtención de trapos sucios, que se nos olvida la Ley de 10. Con balas, que decían, quiero a balas. Y sobre todo que esa gente no actúa con ese no descuido, ¿no? Con esa impertinencia delante de otras personas que pueden hundir la vida en un momento.
¿Y por qué? Pues porque cuenta con la complicidad de arriba, si tampoco hay que ser ningún genio. Sí, sí. Sí, y como estos, pues policías, y como estos, pues jueces, y como estos, pues cargos segundos en ministerios. No, y que España tiene un desafío a nivel internacional, que es un tío que está excluido de la justicia española, y aquí no presiona a nadie por ir a por él. Por ejemplo. Que si una euroorden, no sé qué, están mareando la perdiz con la euroorden, y dice, pero ¿qué coño es la euroorden? Sí. O sea, que aquí tenemos un ordenamiento jurídico y un tío lo quebró y se ha refugiado en un país europeo. Que en la cuna de la Unión Europea. Que supone que tenemos un tratado con ellos, y hay un Europol, una policía europea. Nada, ahí sigue el tío, todo el mundo sabe dónde está, incluso vicepresidenta fue a visitarlo, incluso ya otros... Zapatero también, ahí estaba Santos Cerdán fue a visitarlo y nadie lo detiene. Bueno, o sea, estos cargos públicos no tienen ninguna obligación de avisar a la policía de que está aquí este tío, que está huido de la justicia. No, aquí todo es cómplice. Cuando lo detuvieron, luego dijeron, no, yo te digo... Bueno, y cuando vino a España nadie lo detuvo. Si es que bueno, la Operación Jaula. Sí, uy, que ha venido a dar un mitin. Ay, Operación Jaula. Con los Mossos de Escuadra cómplices también. O sea, quiero decir que ya está muy podrido que lo asumimos como si fuera algo normal. Es muy loco, que esto es otra. Porque esto que fue en agosto. Lo asumimos. Sí, claro. Y dice, no, bueno, está allí. Y de vez en cuando sale en la televisión española y da su opinión sobre no sé qué hostias. Y dice, pero este tío, o sea, y siguen poniendo una cámara delante. Es acojonante que se estén riendo de un país de esta manera, todo Dios. Sobre todo nosotros mismos, los españoles, tolerando semejante situación. Entonces, y aquí son cómplices todos, de esta situación. Un tío que lo más grave que le pasó a España en los últimos años, pues no hay nada más grave que eso, que una amenaza de descomposición, votando incluso, o sea, y el tío sigue por ahí. Y haciendo negocio con el propio presidente del gobierno, con mediación y no sé qué. Sí, porque Europa nos ayudará porque Cayetana firma un manifiesto, así que eso es detección ineludible. Bueno, aparte de la falta de autoestima de pensar Europa nos salvará a nosotros mismos. Bueno, intenta ver si en la política nacional puedes evitar un golpe de Estado. Aparte, Perdón, no, continúa. Qué educados somos. No, es que no soy... O sea, si lo que tiene no llamarte Pedro Herrero, ¿sabes? Pues quieres que no, claro. ¿Qué tal, Pedro? Que, tío, iba a decir que si tomamos a Zapatero como síntoma, es decir, más que Zapatero como personaje siniestro en el sentido total, etimológico, de siniestro de izquierdista y oscuro, Zapatero como personaje, como síntoma de cosas. Yo, en la línea que decía Miguel, hay que fijarse en aquellos estragos que son más perdurables. Es decir, por ejemplo, el caso de Zapatero, ¿no? Te hablas tú de las instituciones, pues eso es un ejemplo, porque eso, si se va al gobierno y no haces nada, ahí sí, es lo que los americanos suelen llamar estado administrativo en el sentido de estado profundo. Es decir, que tú puedes tomar una serie de decisiones que si tienes ahí unos cargos que siguen, pese a los cambios de decisión política y corrompen esa institución, estás vendido. Y eso es muy complicado además de revertir. Segundo, la podredumbre de las costumbres o de lo que podemos llamar moral, si se me permite, que es... En buena parte del zapaterismo consiste en eso, consiste en generar divisiones nacionales en perjuicio de la nación, que eso también genera efectos muy perdurables que seguimos viviendo. Y la tercera, que es muy importante, de estragos perdurables, son las relaciones internacionales. Porque un país, lo decimos, tiene que tener una política internacional adecuada a su importancia y a dónde está, y no se suele mover. Es decir, no pasa como una novela de Saramago que te desprendes y llegas a... No, sigues aquí, sigues entre Francia y Marruecos. Entonces, esos bandazos, ejemplo, Zapatero, negocios, Venezuela, etc. Esos bandazos generan efectos perdurables y generan, pues eso, que el siguiente gobierno, pues eso, tiene que virar. Y no puedes estar virando de política internacional cada gobierno, porque España no se mueve. Entonces, en esos tres frentes, creo que Zapatero, a mí me parece que es probablemente el personaje político más nefasto de la democracia española, porque a esos tres frentes creo que los ha afectado de una manera muy decisiva. Y darle la vuelta a eso es muy complicado. Es decir, hace falta un trabajo quirúrgico, consciente y de impulso político muy notable. Así que Zapatero, ya digo, no es solo Zapatero. Zapatero es el síntoma de muchas cosas. Ya, como jefe de la oposición, cuando era jefe de la oposición en el año 2002, que fue el tema de Perejil, ¿no? Que fue me acuerdo muy bien la fecha, porque el 11 de julio del 2002 fue Perejil, por si le das la vuelta, esto cosa 7-11 y tal, ahí todos los... Sí. 700, como los ingleses. Claro, sí, como... Sí. 700, bueno, estos cálculos hay algunos que los hacen. Quiero decir que los propios musulmanes muchas veces son muy pitagóricos. Sí, es verdad que los números les molan. Les busca el 11, significado. El 11 lo suelen buscar, el 11, porque el 11 es la superación del 10, de los 10 mandamientos, de las tablas de la ley, por lo tanto, siempre buscan el 11. Eso es verdad. 11, esto lo contaba ya en el siglo IX,
lo contaban los mártires de Córdoba, que decían que los musulmanes buscaban el número 11. Álvaro de Córdoba, que fue uno de los mártires junto con Eulogio de Córdoba, San Eulogio de Córdoba. Por cierto, el 11 de marzo es San Eulogio de Córdoba, o sea, el mártir cordobés también. O sea, hay una serie de encajes numéricos que dicen, pero vamos, te has vuelto loco. Tiene sentido. Eres un conspiranoico. No, yo no. Ellos a lo mejor sí lo buscan. Bueno, el caso es que la primera reacción de Zapatero, porque esto lo leí en el acta de sesiones del Congreso de los Diputados en su momento, fue favorable al gobierno de Aznar, que había actuado así, con viento de levante o de poniente, no sé lo que era, que decía, ¿no?, el ministro de Defensa entonces, cuando hicieron la operación de quitar al ejército marroquí, de ocupar la isla de Perejil, que Izquierda Unida está diciendo, por un trozo de tierra que no está habitado. Bueno, pues si no está habitado, porque va a ser marroquí, no español. Además ahí, de nuevo, otra vez volvemos a lo mismo. Si es un trozo de soberanía española, vivimos 47 millones de habitantes en esa piedra. O sea, somos 47 millones de habitantes los que vivimos ahí. Entonces, bueno, al principio lo apoyó. Pero después, de la mano de Pepiño Blanco, fueron girando la cosa y al final terminó, no sé si lo recordáis, haciéndose una foto cuando fue de visita a Marruecos con un mapa. Sí, que ponía que Canarias... Gran Marruecos, con Andalucía. Sí, para Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. Marruecos del Norte, que le llamaban, y esto lo tenía detrás, Zapatero, que no se había cuenta, o no sé qué, no sé cuánto. Y no era un meme, porque se dijo que era un meme, no. Le habían esa foto es real. Sí, no, de hecho, vamos, que parecía naranja, creo que era un color que se veía, o sea, no era un color que veía. Y entonces, no sé, ya fue girando el discurso y que, digamos, la operación de Aznar había sido un acto de, pues eso, de mover los sables y un acto de militarismo absurdo, y ya toda la parafernalia, toda la propaganda progre-izquierdista, fundamentalista, yo le pongo apellidos porque yo me declaro de izquierdas, entonces para no confundir las cosas. Toda esa propaganda de izquierda indefinida, fundamentalista, como queramos llamarla, extravagante y tal, ahí ya cayó y entonces ya estaban en eso, ¿no? Entonces ya Perejil ya fue uno de los puntos ya de agresión contra el Islam que se fue sumando y al final hicieron que el 11M fue recibido por parte de toda la propaganda progre como un acto de defensa del Islam, el 11M, como defensa del Islam después de la agresión que había sufrido el Islam por parte de España. Esto fue lo que ellos fueron fabricando. Entonces quedó justificado. El acto terrorista islámico del 11M lo habían justificado, hicieron una cama totalmente al gobierno de España en ese momento. Hicieron una cama, es decir, claro, agredéis al Islam y ahora no responden. Lo prepararon todo como una respuesta justa del Islam hacia España el 11M. Acento tejano también. Si es que, además, es curioso, ¿no? Porque por aquel entonces la izquierda, que Pedro llama indefinida, ya estaba, ¿no?, reivindicando Palestina, los territorios ocupados y sobre todo, una izquierda muy simbolista, ¿no? Siempre con sus insignias, ¿no? Con la soberanía del pueblo, con la fortaleza del Estado. Joder, ¿qué más símbolo de fortaleza que te ocupen? Por mucho, que sí que es verdad, que creo que tiene 200 metros, que está inhabitada. Pero eso es igual a España que la Gran Vía. Claro. Ya está. Había un status quo, por supuesto, y tal, que no podía ni España ni pero era español. Lo que decir Pedro ahora te va a gustar, porque estaba pensando en esto que hablabais, y en general el altermundismo de Zapatero, porque Zapatero es muy de izquierdas en el sentido de ser muy progresista, de hecho a niveles a veces demenciales, y muy altermundista. En política económica no he recordado especialmente por su marxismo-leninismo, es decir, que es un hombre que sobre todo es un progresista bobalicón, esto. Él decía que era discípulo de Philippe Petit, intentaba siempre intelectualizar su discurso de maneras que no le solían salir bien. Entonces me acuerdo de un libro tuyo, Pedro, de 1992, que hablabas del mito del Andaluz, ¿no? Y tuve la experiencia, que esto me parece fuera de micro la semana pasada, estuve en la mezquita catedral de Córdoba, y entonces la guía te hacía una explicación que era que Al-Ándalus era el antecedente natural de la Junta de Andalucía del PSOE. Claro, los almogávides. Tolerancia religiosa, hospitales públicos, hasta eventos. Afrofeminismo, queer. Hasta que vinieron los cristianos, los malvados que eran cristianos. muy malos y muy intolerantes. Y muy casposos. Y sucios. Y franquistas. Y destruyeron la Arcadia andalusí, ¿no? Entonces, ese mito de la especie del Andaluz proto-socialdemócrata se aúna con el tercermundismo pánfilo y te da lugar a toda esta línea discursiva anti-española. Acordaos de los brotes verdes y todo eso. Gaudí fue el inspirador, que había sido marxista, derivó hacia el Islam, se convirtió, converso al Islam, Roger Gaudí, y Julián Guita,
muy celebrado y tal, pero Julián Guita le puso... Y de ahí Melenchón, y de Bueno, Montero... y hay todo más lo de- atrás y Blas. Pero Julián Guita le puso en Córdoba, Sí. la Torre de la Calahorra es un museo vivo de Al-Ándalus, y se lo puso Julián Guita, cuando fue alcalde de Córdoba, se lo puso a Roger Graudi para hacer toda la propaganda que después fue Sí, sí. preparatoria para asumir. Sí, que de repente Cero era asumir trotskista, sí, cualquier sí. tipo de movimiento contra el Islam, como una agresión contra el Islam y defensa propia. Muy rápido, que Jano me está metiendo presión, aunque no lo veáis en cámara, espectadores. A mí también, pero como- el antecedente es Blas Infante. Sí, el antecedente es Blas Infante, que es De la islamista bandera. por antonomasia, que ha sido asumido, además de forma crítica, por el gobierno de Juanma Moreno, como si fuera, pues bueno, el padre de la patria andaluza, cuando es literalmente lo contrario. Y lo es. Según el Estatuto andaluz, es el padre de la Sí, patria sí, andaluza. sí. Un tío que es buen musulmán. Sí. Bueno, pues como el Andalus cada vez está más cerca, vamos con la regularización de inmigrantes. Juanín, las cargas policiales... Qué manera de hilar, ¿eh? Bueno, una simple declaración, lo hemos contado antes en las noticias, responsable de no tener antecedentes penales servirá para regularizar inmigrantes a través de ese decretazo del gobierno pactado con Podemos. En determinados casos será suficiente para acceder al permiso de residencia en España. Así será si el afectado acredita haber solicitado ese certificado en su país de origen o en el que ha estado en los últimos 5 años y las autoridades correspondientes no les responden ni a ellos ni al requerimiento posterior que también haga la administración española. La propia policía señala de puertas para adentro que al admitir esta excepcionalidad puede tener incidencia en los índices de criminalidad y señalan que una declaración responsable no es más que un individuo apuntando en un papel diciendo por escrito que no ha sido condenado por delito alguno. ¿Habéis visto las imágenes? Sí. Bueno, la semana pasada era en Pakistán, en el consulado de Barcelona. Pero es que cargas policiales ayer en el consulado de Argelia, en Alicante. En Alicante. No lo he visto. Si lo más peligroso es lo que no se ve. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver. Efectivamente. Lo más peligroso está teniendo lugar ahora mismo en despachos y en oficinas. Lo decía el otro día, la izquierda no puede reivindicarse en defensor de la clase trabajadora. No puede. O sea, por muchísimas cosas, ¿no? Pero esto es un ejemplo claro. Cuando metes a tantos millones de personas, cuando regularizas y sobre todo cuando generas un efecto, ¿no?, llamada con este tipo de medidas, lo que estás haciendo es alterar la demanda y la oferta de vivienda. Por ejemplo, lo que estás haciendo es tirar a baja los salarios. No en vano, Alemania, cuando entró la columna de refugiados siria en el año 2015, uno de los primeros debates que se plantearon en el país fue acabar con el salario mínimo interprofesional para asumir toda esa masa de nuevos trabajadores, ¿no? De hecho, ya lo decía Ana Patricia Botín, no sé si ha sido hoy o ayer, cuando comentaba aquello de que las regularizaciones son buenas porque hay más consumidores, ¿no? Entonces, la izquierda y la derecha capitalista sí que son la verdadera pinza contra la persona promedio, contra la persona que quiere vivir en un hogar con un precio de una vivienda razonable, en un barrio tranquilo, que no quiere ver desdibujada su identidad, ¿no? Entonces, esta izquierda indefinida no se puede erigida en defensora de clase trabajadora alguna, porque son lo contrario, son enemigos de la clase trabajadora. De hecho, lo decía Irene Montero, lo dijo claramente el otro día, quería sustituir a aquello que llamaba los fachas, es decir, a las personas que no les votaban. Ante la imposibilidad de tener nuevos votantes, pues los sustituimos. Esto rompe además con el mito tradicional de que lo hacían por solidaridad, porque acordaos que hasta entonces era por una cuestión solidaria y de humanidad. Ya no, es una cuestión meramente operativa, es una cuestión de crear un nuevo censo electoral y buscar ese nuevo sujeto revolucionario, que en realidad no es revolucionario, porque la izquierda no aspira a ninguna revolución, aspira a mantener un statu quo de poder que permita a Irene Montero seguir teniendo ese jardín muy alejado de los barrios que están llenando de personas procedentes de terceros países que, ya digo, no son ni afrofeministas, ni ecologistas, ni siquiera son tan progresistas como en la cultura andalusí. Y de hecho, muchas veces son bastante apáticos políticamente, o sea, porque generalmente cuando llegas a un país y te buscas ganarte la vida, no es militar en Podemos ni no Podemos. Es verdad, además, esto de las marronas que decía Irene Montero, como una especie de ejército de reserva para Ana Botín desde el punto de vista económico y de ejército de choque ideológico para Irene Montero, ese tratamiento de los inmigrantes, no sé si es muy respetuoso, pero desde luego es absurdo, porque pensar que inmigrante igual a progresista versus el facha, pues en fin, ya digo, es usar a la gente como una especie de instrumento político. En fin, y yendo al fondo del asunto, pues obviamente regalar primero la naturalización con vistas a la nacionalidad es negarla. Es decir, si tú metes a 500.000 personas de golpe, de esta manera, por razones, ya digo, de puro dogmatismo, es decir, es una izquierda que después del Irene Montero, después del 8M y del feminismo necesitan una causa ideológica que justifique su existencia a la izquierda del PSOE. Y entonces, bueno, pues imagino están tomando nota de ciertas izquierdas europeas, en particular la francesa, ¿no?, de Mélenchon, de esto que hablábamos antes, del islamogauchisme y del Partido de los Inmigrantes, para situarse ahí como un nicho de voto, y el PSOE dándoles
esa cédula de, oye, esto lo firma Podemos, para que Podemos se sitúe en ese espacio político a expensas, lo que decía Miguel, a expensas pues, de las clases medias cada vez más, en fin, esquilmadas de España, las clases trabajadoras, a expensas de tensionar los servicios públicos, las condiciones de vida, la amistad civil. Si es que la gente, me acuerdo que no sé si hace un año o así, se decía, no, es que toda Europa está virando a posiciones más razonables en política de inmigración, ¿no? Recordemos que España, en términos comparativos de Europa, no sé si es el país que más inmigrantes recibe ahora mismo. No, y la gente, claro, que más que la suma de muchos países o sea, es un proyecto, ya digo, es una locura, es una absoluta locura, ¿no? Es demencial. Y se decía, no, es que el PSOE en algún momento va a darse cuenta de esto y va a virar. No, lo que ha hecho el PSOE es lo que yo siempre he pensado que iba a hacer, que es darle a la máquina del dogmatismo sin ninguna consideración del interés nacional en general, porque esto, ya digo, son clases medias y trabajadoras, pero bueno, también es la amistad civil. ¿Qué pasa en los países que traen un montón de inmigración masiva? Pues lo que el sentido común te dice que va a pasar, claro, que es conflictividad social, muchísimos problemas de integración, muchísimos problemas de todo tipo. Entonces, sobre todo lo que hay de fondo, y conecta con lo que hablamos antes de Ley de Perejil, es un desprecio absoluto hacia la nación y hacia la nacionalidad, como una cosa que se puede dar para ganar una pugna política en 2026, sabiendo que en 2036 la situación que te vas a encontrar, y se van a encontrar tus hijos, etcétera, va a ser terrible. Entonces, y me sorprende, perdón, como última cosa, cuando salió la medida, digo, yo creo que he puesto una posición, muchas posiciones sobre inmigración te permiten ver que esto es una locura. O sea, no hace falta que seas un tipo especialmente concienciado con este tema o que tenga una postura muy firme. Entonces, me sorprendía que hay mucha gente que por ser bueno o poner cosas humanitarias, ya bueno, pero es que ya están aquí, ¿qué se va a hacer? Entonces, me parece sorprendente que el debate público español en esta materia siga estando donde está, viendo lo que pasa en los países de alrededor y siguiendo la lógica más elemental. Entonces, bueno... Pero es que además, lo de Irene Montero acreditó efectivamente, porque yo creo que se le escapó. ¿No? Le traicionó el subconsciente cuando se pasó de lista, ¿no? Sí, se calentó. Porque como habla con ese empaque, yo creo que no reparó en lo que dijo realmente, y era que había que echar a los fachas y traer a esta gente, claro que sí. Entonces, ahí te deja patente que efectivamente no es ni una cuestión de solidaridad, ni un ejercicio con el prójimo, ni nada. Es algo meramente operativo. Es una herramienta. Y no hay peor concepción de la persona ni del inmigrante que esa. Primero están los que te dicen que vienen a pagar las pensiones, que por supuesto es mentira, y después están los que te dicen que van a acabar con el fascismo. Claro. No, lo que esa gente que quieres vivir y punto. No esta persona y sobre todo, es verdad lo que dice Pedro, que son personas apáticas políticamente normalmente porque en general tienen pues otros intereses. Por el mero hecho de que si tú estás emigrando buscas una vida mejor. Antes que eso, la política está antes, eso está antes que la política. Entonces, eso es verdad. Ahora bien... La primera generación quizá, luego... Claro, pero y aún así, y la primera generación también va a querer agradecer quién le ha dado los papeles y la regularización, por mucho que tú no sepas. Sí. Oye, pues ha sido ese de ahí de rojo. Sí. Ya está, tampoco hay que saber mucho más. Entonces, está claro lo que están haciendo. ¿Por qué? Y además conecta mucho con el tema de los menores en las redes sociales. Además de que es una bomba de humo, por supuesto, ¿no? Pues para evitar hablar de lo del tren, de la responsabilidad, de la reprobación de Óscar Puente, de todo lo que tú quieras. Esto lo que manda es un mensaje, y es que hay una generación de chavales que se están informando por medios que no son ni las risitas de Broncano ni la televisión española de Silvia Chorrondo, que está asumiendo otros mensajes, que va a votar en 2 años y que bajo ningún concepto el gobierno puede permitir que se informen, ¿no?, con lo que ellos llaman bulos, que no es otra cosa que es cualquier información ajena al oficialismo. Entonces, en realidad esto está todo bastante más conectado y están pensando a largo plazo. Están buscando crear un nuevo censo electoral. La izquierda, pues Ione Belarra se pensará que está siendo muy revolucionaria, pero todas sus tesis y todas sus paridas las está firmando Ana Patricia Botín, forma parte de lo mismo. Sí. Pedriño. Sí, no, bueno, yo no tengo mucho más que añadir. Me parecen muy acertadas las observaciones que han hecho mis 2 compañeros de tertulia. Pero bueno, añadir sencillamente que... o insistir, mejor dicho. La verdad es que sí. Que efectivamente es una estrategia electoralista total absoluta, pero con un trasfondo doctrinal siempre, ¿no? Que es el del desprecio a la nación española. De nuevo, vamos a través de lo mismo. Es decir, cuando hay ya los propios nacionales, existe ya movimientos de desprecio hacia la nación. Tenemos ya la sierpe, como decía Cervantes, la sierpe la tenemos metida, la serpiente la tenemos metida dentro, ¿no? Pues la instrumentalización, que a lo mejor después les puede salir rana en algunos casos, por ejemplo, porque después no tienen problemas los mismos de llamarle gusanera a los inmigrantes, por ejemplo, venezolanos. Eso es. Sí, de hecho, los que protestaban por la detención de Maduro, entonces ya venezolanos que le recriminaban defender a Maduro, le decían, vete a tu país. Y digo, era una cosa
cosa. Por eso digo, porque como se mueven por consignas ideológicas de un sectarismo brutal, pues entonces después le llaman gusanera. Algún representante de Podemos en Twitter y tal, bueno, en X, le llamaba gusanera a la, no me acuerdo quién lo decía, pero vamos, era un tío de Podemos, un exdiputado o diputado de Podemos. Le llamaban gusanera a los que se estaban manifestando contra, bueno, a favor de Trump con el tema de la oposición, la detención de Maduro. Entonces, quiero decir que son medidas puramente ideológicas de una ideología perversa, además, de una ideología basura, que es en la que habita Montero principalmente, que es todo va de eso, de axioma en axioma hasta el desastre final. Hasta el desastre final. Entonces, claro, y que es indebatible, además. Es una fanática, es imposible debatir porque en cuanto tú en algún sentido, desde el punto de vista dialéctico, tienes que conceder con el que debates, pues que concedes que sea interlocutor válido. Es imposible. En cuanto dudas de sus axiomas, eres un facha y ya no puedes debatir con él. El nucleo es este, ya no. Tal. Y entonces ya no puedes debatir. Entonces, claro, ¿cuál es lo que llamaba Unamuno la guerra incivil? Es el guerra incivilismo lo que promueven. No la guerra civil, que decía Unamuno. La guerra civil es necesaria, la guerra civil en la dialéctica, ¿no? Esto es una guerra incivil, porque eres el enemigo y además no tienes cancha para debatir, no te dan cancha. Es ni el pan ni la sal te dan. Entonces, no te consideran. Entonces, que venga otros de fuera y a ti te barran. Quieren barrernos a los que sencillamente nos oponemos a sus principios estos axiomáticos de los que en ningún momento dudan, por supuesto. Pues bueno, una de las cuestiones que también afectan, que no es la única, a la cuestión de la vivienda, ha salido la ministra, que es verdad que a veces se nos olvida. Sí. ¿Lo has visto? ¿El 155 puede ser? Sí, con Silvia Inchaurrondo, que le incitaba a decir, pero usted, ¿por qué no nos fusilamos al amanecer? Y al final la ministra ha dicho, venga, va, pues un 155. Bueno, pues es impresionante. Sí, la ministra Isabel Rodríguez ha asegurado esta mañana que le encantaría poder aplicar ese artículo 155 de la Constitución en la Comunidad de Madrid en materia de vivienda, porque no le hacen casito los gobiernos del PP con la ley de vivienda que sacó su ministerio. Vamos a escuchar cómo ha lamentado en el programa de Silvia Inchaurrondo que no tiene la mayoría en el Senado para poder aplicarlo. Estamos sorteando a esa oposición porque ya hay comunidades del Partido Popular que se han prestado, pero yo, como demócrata, tengo que cumplir la ley, respetarla y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir. Pero más allá de la ley de vivienda, a mí me encantaría ministra, intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. A ver, anda. O sea, yo es que lo pienso. Esto lo hizo una ministra. Isabel Rodríguez. Primero, a ver, subrayar el papel de Silvia Inchaurrondo, que con ese outfit de Pablo Iglesias en la tuerca 2014. Es verdad, coño, muy bien visto. Es lo que hace es pontificar. O sea, es el outfit lo que te hace pontificar realmente, no es Silvia Inchaurrondo que esté politizada. Entonces, eso es lo primero, como matiz importante y, por supuesto, para entender todo lo demás. Segundo, mienten. O sea, lo que decía Insua, toda la razón. Es difícil, es casi imposible debatir con ellos porque se mueven en planos de realidad completamente diferentes. Está hablando por consignas. Está hablando por consignas. El otro día posteaba un artículo de un tipo del País, seguramente hecho ad hoc precisamente para que lo posteara, en el que decía que la regularización bien, porque el saldo fiscal de los inmigrantes era de 4.000 euros. Es decir, aportaban más de lo que debían al Estado, cosa que es mentira. Es falso. Es mentira. Para que un inmigrante regularizado desde los 18 años hasta el final de su vida aporte más de lo que cuesta el Estado, tiene que ganar durante toda su vida laboral 45.150 euros. Y el sueldo promedio en este tipo de inmigrantes es 20.000 y poco. Pero, o sea, si es mentira. Pero si ni siquiera los españoles aportan más. Eso por supuesto. O sea, eso no es un problema, o sea, es que ni los propios españoles. A lo que voy con esto es que los números, que son, no hay cosa más objetiva, no hay cosa, en fin, más indiscutible, tampoco les dicen nada. Tampoco les dicen nada. Y a Silvia Inchaurrondo, por supuesto, en ningún momento se le ocurre preguntarle, oiga, pero es que, ¿y los 2 millones de inmigrantes que han entrado en estos años? ¿A usted le parece bien? Porque no se han construido viviendas. Sigue habiendo la misma oferta de vivienda y, sin embargo, cada vez hay más demanda. Que eso, evidentemente, lo que consigue es que aumente el precio de promedio de alquiler. No hay que ser Pericles, no hay que ser Pitágoras, no hay que ser un genio para saber esto. Pues no se le ocurre preguntar eso.
Entonces, por eso decía antes que la izquierda es fundamentalmente antisocial, porque esto va a tener un impacto negativo, ya no solo en la oferta de vivienda, que es una de las aristas, sino en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación. Sí. En los servicios sociales. Son capaces de convivir en su discurso, de compatibilizar dos cosas contradictorias. Como no les importa cabalgar las contradicciones porque enfrente tienen a la derechona, pues todo vale, ¿no? Y entonces son capaces de ver a España como un país ejemplar, porque ha gobernado por el gobierno de progreso que tenemos ahora, ¿no? Y el Partido Socialista ha puesto a España pues, en la Champions League de los derechos y no sé quién, no sé cuánto, ¿no? O sea, España es un país potentísimo desde el punto de vista del alcance de la parusía progresista, ¿no? Está ya tocando el final, pero a su vez está lleno de fachas. Que casi desde una ardilla casi puede ir desde Gibraltar hasta los Pirineos, saltando de facha en facha hasta llegar hasta los Pirineos. En Aragón, por eso votan mal. Por eso votan mal. Claro. Entonces, y hay que barrerlos y sustituirlos por inmigrantes que no sean fachas. Entonces, ambas cosas a la vez son capaces de compaginar. España es un gobierno de progreso que tenemos, pues han ganado en derechos tal y cual, pero estamos en un tris de perder esos derechos porque está todo lleno, plagado de fachas por todas partes. Entonces, ambas cosas a la vez. Y te lo tienes que comer. Claro. Y en cuanto dices, oye, que estáis cayendo en una contradicción, facha, no puedes seguir. Yo sobre este vídeo y todo lo que comporta, quiero hacer una observación estética y una ética. La observación estética. ¿Podemos volver a la seriedad en política ya, por favor? Es decir, yo quiero ministros que me avergüencen y me aburran. Es decir, un ministro que sea aburrido, en el sentido, que sepa mucho y me hable... que no lo entiendas. Y que sea mucho mejor que yo. Que no lo entiendas. Oye, élite. O sea, que hable seriamente. Que esté con una periodista... O sea, hay una periodista en la televisión pública... Fume educados también. Claro, que fueron educados. Hay una periodista en la televisión pública que está... hay un momento que la ministra dice, bueno, pero es que esto es un Estado de Derecho. Porque es que Inchaurrondo está como instigando a, ¿y por qué no te quitas de medio a la derecha, no? A lo que ella responde haciendo una bromita de 155, porque no se sabe si es broma o es en serio. Y eso es lo que me fastidia. Es decir, la seriedad en política. La política es una cosa seria. Y la vivienda es una cosa muy seria. Entonces, eso por un lado. Y por otro, claro, igual que antes hablamos de cómo esta gente, que tiene una visión totalmente instrumental de los inmigrantes, se atreve, sin embargo, a llamarte racista por criticar la locura de las fronteras abiertas, que es un tema que se ha bajado todo el mundo, menos la izquierda española, pues te dice el 155 como si su receta funcionara. Dice el 155 en Madrid... ¿No? O sea, porque claro, se supone que Isabel Rodríguez tiene una gran receta en la vivienda, es lo que decías tú, de los datos. Y en mi vivienda, por ejemplo, es un campo donde de nuevo el dogmatismo del gobierno es brutal. Es decir, pues en la línea de lo que decías, por ejemplo, cuando el escudo social, que ha habido estos días el debate que no odio esa palabra. El escudo social. Bueno, sí, pero siempre se inventan remoquetes. Yo escucho escudo social y digo, mira, estoy en contra seguro y no sé ni lo que vas a decir después. Por eso, pero estamos hablando de los inquiocupas, ¿no? Escudo social. Y dices, claro, vamos a fastidiar a los tenedores de vivienda. Esas medidas rara vez fastidian a los tenedores de vivienda. Lo que fastidian es a los que quieren alquilar una vivienda. Pero hay que seguir, porque hay un dogmatismo y entonces no se discute la eficiencia nunca, porque, como hemos dicho muchas veces, hablar de números es de mala educación, porque pones en entredicho la fe ideológica de la ministra. La vivienda está iluminada por las garras del capitalista con sombrero de copa. Monóculo con tebeo. Con tebeos. Ellos no funcionan con conceptos, funcionan con imágenes de tebeo. Y entonces, ¿qué es lo que está detrás del problema de la vivienda? Pues un tío con un monóculo, un puro así tal, una panza, se mete unas pitanzas de leche y con el sombrero de... Voy a subir a estos pobretones el alquiler. Es una cosa. Entonces, Monopoly. Entonces, hotel, como en el Nudo del Cuco, la película que están jugando al Monopoly. El Nido del Cuco. Alguien voló sobre el Nido del Cuco. Alguien voló sobre el Nido del Cuco. Hotel. Ponían siempre el Danny DeVito estaba pirado y siempre hotel, quería poner hotel. Pues estos son, así se imaginan al capitalista. Por eso Uclés no tiene derecho a vivir en la Puerta del Sol, que es un derecho humano. Hay que recuperar la figura del ostracismo, hay que volver a desterrar a gente en general. Y los psiquiátricos... Hay que tipificarlo, oye, estás desterrado, ¿no? No, y los psiquiátricos. Sí, que es muy importante, es verdad. Eso es una de tus vindicaciones clásicas. Pero sin duda, estaré en mis primeras 5 medidas. No, pero es que me hace mucha gracia lo que dice el pillo. Vamos a subir los impuestos a los grandes tenedores, ¿vale? ¿Y qué hace el gran tenedor? Te sube el alquiler. Hay que decir, oye, pues nada, toma. Sorpresa. Surprise. Nosotros no subimos los precios, Rovira, los bajamos con
con Freedom Collection. Joder, qué bien traes lo como. Sí, no, sí, hombre. Hilazón. Pues el día que te pongas camisa roja, el día que te pongas camisa roja y corbata negra como Silvia y como Pablo Iglesias, ahí sí que vais a hilar rápido. No. Vais a hilar muy rápido. Eso no va a pasar. Dudo mucho que algún día me quite este jersey. Y en el caso de hacerlo será por una camisa azul. No azul de este tono. No. Y una americana azul. Sí, y ya. Y con pantalón marrón. Por supuesto. Es que no he conocido, de verdad, otra ropa. Tienes que tener lo mismo muy repetido. Es como los Simpsons, ¿no? Que visten siempre igual. Pero sí, que, ¿para qué? Lo he contado alguna vez, yo creo. Una vez en un viaje a Colombia, era Colombia, ¿no? Sí, fuimos a Colombia y a Galápagos. Sí, es verdad, Ecuador. Bueno, pues llevaba dos zapatillas, ¿no? Pues, por cierto, que a la selva fue vestido con camisa de oficinista y con sus gafas de oficinista, ¿no? De informático. Sí, fui con pero cuando mi sorpresa fue mayúscula, cuando vi que sacó un par de zapatillas que llevaba de reserva que eran idénticas a las que tenía. Sí, llevé dos pares que eran iguales. Einstein, ¿no? Que todos los trajes iguales para no tener que escoger. Florentino también lo hace, ¿no? No, hombre, pero me gustan esas, pues coño, pues otras iguales. Claro, es que Jano se mueve esos códigos, eso es. Claro, sí, ¿para qué? Sí, total. Anda que no hay problemas en la vida como para estar perdiendo el tiempo con esas cosas. Totalmente. Pues el odurismo. Bueno, los que compran el Freedom Collection les gusta variar más en la Sí, hombre, claro, hay variadito. Así que nada, vamos a enseñar las fotos que nos han mandado. Empezamos con Santi, que lucía orgulloso estas dos tazas y ese pedazo de libro, por cierto. El aullido del lobo de Gonzalo. Rodríguez, sí, señor. Es mi tío. Un saludo, tío Santi. Claro, es que nos lo ha mandado. Un saludo al tío de Pedro Lecanda, Santiago. Mira, así lees el libro de Gon, imagínate, el aullido del lobo con esas dos tazas. Sí, brutal. Claro, museo del programa que de Don Gonzalo. Y el libro nuevo de Pedriño también encaja perfecto ahí. Sí, yo creo que sí. Sí. Qué maravilla, sí. Buen encuadre, sin duda alguna. Bueno, vamos a seguir con Borja desde Cuéllar, en Segovia, que yo creo que se ha comprado media tienda. Sí, oye. Luce ahí un surtido tiene para todo el año, más que variado, porque tiene de todo. O sea, el último romántico, la UCO, Freedom... No vota el PSOE, ¿eh? La tranquilidad... Yo creo que a Pilar Alegría no va a votar. Este es uno de esos votantes del tercio de indecisos, ¿no? Sí, los que no sabe a última hora quién votar. Bueno, vamos a terminar con un buen amigo, don José María, que nos mandaba José María desde el chavala. Gimnasio esta camiseta. Y bueno, otro de los que está en la mesa presente. Tú también, ¿no? Miguel Rovira. Ahí estoy yo. Hace como que levanta ahí, ¿no? Sí, o sea, de hecho, no va al gimnasio, fue para hacerse esa foto. Bueno, esto queda desmentido si nuestros espectadores pues estiman hacer zoom en mis brazos y mis hombros, verán que efectivamente lo que corre por las venas de Jano no es horchata, es envidia. Hay que decir que no has hecho gasto. Pero el resto sí. Bueno, pero hago promoción. Luego en el gimnasio me preguntan mucho. No, es verdad, es verdad. Muchísimo. Hoy no regalamos nada, que lo sepáis. Hombre, tienen media tienda también en es casa. Que tenéis ya mucho y encima hay un 40% en todas las sudaderas. Más frío, menos precio. Brutal. Así es la cosa. Brutal. Esto te lo tenías apuntado de casa. No es el eslogan. No, es nuestro eslogan. Ah, sí. El peor de la historia, pero... Sí, ha marcado un antes y un después en la era del marketing. Brutal. No, es que entro poco. Es de fácil recuerdo. Sí. No, además muy popular, muy al servicio del pueblo. Claro, coña, hace frío, pues venga, mal. 40% de todas las sudaderas. Además es que son súper calentitas. Es verdad. El otro día me fui en moto con ella lloviendo para no fastidiarme la chaqueta de antes y ahí está aguantando. Y aguantaba y calentaba. Así es, pues nada, entren en freedomcollection.es. Rovira, nos vemos semana que viene. Pues muy bien. Lecandiña, lo mismo. Voy a, en personalización de esta fase final, un saludo a una nueva socia, que es María Santos, amiga de la familia. Me ha dicho que la ilusión que... Hombre, por supuesto, un beso a María. Los socios, los tenemos un poco abandonados. Ya nos leéis, ¿no? Pero es que los leemos los jueves. Si es que es normal que no me haga socio nunca. Si es que con este trato al cliente... Los leemos los jueves. Sí. Lo que pasa es que estamos preparando, y es que es un poco difícil, pero queremos hacer una sorpresa para los socios. Y estamos ya a punto. Creo que sé cuál es. Sí, pero no lo digas. Ah. Es muy molona. O sea que los que se hagan socios tendrán la recompensa, claro. Pues María, un saludo, María. Pues un saludo. Gracias por no ser como Miguel Rovira. Pedro Insua, aquí con tu libro. No como Miguel Rovira. Oh, no, pero tu tarjeta ha caducado. Y no la he renovado. Ojo, empiezan a asomar las miserias. Tú te hiciste socio al principio, bueno, te hicimos. Y has cambiado de tarjeta, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ha caducado. Empiezan a asomar las miserias, Pedro. Sí. Oye, ahora, te voy a decir no, es que además se me olvidó porque dije, coño, Pedriño. Y dije, se lo tengo que decir. Y mira, se me había olvidado. No, pero es como la idea de recriminar a la gente que deja de ser socio. De Javier Zaragoza. Exacto, en vez de leer los nuevos socios. ¿Qué te ha pasado, tío? Es que no me fijo en mi cuenta corriente, ¿sabes? Entonces...
Con tanto libro, Pedro, si es que esto es el dólar. Claro. No, pero eso estaría guapo eso, en vez de leer los nuevos socios. A ver, los que se han dado de baja. Apunte. Recriminar. Como un cobrador del frac. Algo así, voy a actualizar eso. Sí, ahora lo actualizamos. Y actualizamos nuevo libro de Pedro Insua. Está en la descripción el enlace para hacer la preventa en Amazon. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Mi Buen Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.